Soy Star-Lord, Star Wars XMQ-81. Peter se apoyó contra la pared en la tranquila bahía médica a bordo de su nave, rodeado por el suave pitido de los monitores y equipos. Una Natasha Romanoff inconsciente yacía en una cama médica frente a él, su respiración era regular y lenta, signos de su reciente terrible experiencia evidentes en los vendajes que la adornaban. El equipo de Peter, Groot, Cosmo, Howard, Revan, Rocket, Tess, Lilla y Floor, miraron a Natasha con una mezcla de preocupación y curiosidad. El grupo estaba lleno de conversaciones tranquilas sobre los eventos de la noche, cada uno tratando de reconstruir lo que sucedió. Howard, sentado a un lado con un martini en la mano, no pudo evitar preguntar. ¿En serio, Peter, cómo te las arreglas para encontrar siempre damiselas en apuros donde quiera que vayamos? Su voz transmitía una mezcla de diversión y curiosidad genuina. Peter simplemente sonrió y se encogió de hombros con indiferencia. ¿Qué puedo decir? Es a la vez una bendición y una maldición. Muy pronto, su conversación fue interrumpida cuando Natasha se removió en la cama, sus movimientos eran leves pero inconfundibles. La cabeza de Peter se giró hacia ella, una expresión seria reemplazando su habitual sonrisa juguetona. Ella se está despertando, susurró con urgencia. Todos afuera ahora. No queremos asustarla. Después de todo, ninguno de ustedes es exactamente lo que ella está acostumbrada. Murmullos de desgana llenaron la habitación mientras la tripulación comenzaba a salir arrastrando los pies. Groot, un poco más lento que el resto, fue el último en salir, su figura permaneció en la entrada mientras las puertas automáticas se cerraban con un silbido detrás de ellos. Los párpados de Natasha se abrieron y lo primero que vio fue la espalda de Groot alejándose. Su mente, nublada por los sedantes, la pérdida de sangre y el cansancio, no podía comprender del todo si había visto un árbol andante o si su mente le estaba jugando una mala pasada. Cuando la puerta se cerró, ella observó su entorno. La habitación no se parecía a ningún hospital que hubiera visto jamás, y estaba llena de tecnología que parecía mucho más allá de lo que la Tierra tenía para ofrecer. Su mirada se posó en Peter, quien se acercó a su cama con expresión preocupada. ¿Cómo te sientes?, preguntó Peter suavemente. ¿Cualquier dolor? Natasha, todavía procesando su entorno, evaluó rápidamente su condición. Sus heridas fueron atendidas por expertos y vendadas con un cuidado que no esperaba. Estoy bien, respondió con cautela, con la voz ronca. Aunque me vendría bien un vaso de agua. Claro, dijo Peter, girándose para traerle una bebida. En el momento en que le dio la espalda, años de entrenamiento y lavado de cerebro en las alas rojas se pusieron en marcha. La mente de Natasha, influenciada por sutiles condicionamientos e instintos de supervivencia, vio una oportunidad. A pesar del miedo persistente a las inexplicables habilidades de Peter, no pudo reprimir el impulso de escapar. Antes de que Peter pudiera dar un paso atrás, Natasha saltó de la cama con movimientos rápidos y precisos. Pero, lamentablemente, para ella, Peter sintió el ataque. Con un movimiento rápido, esquivó su golpe y su mano agarró su muñeca con firmeza. Tranquilo, advirtió Peter, su voz firme pero llena de un toque de decepción. No soy tu enemigo. Natasha luchó contra su agarre, sus instintos estallaron de nuevo, impulsándola a abalanzarse una vez más. Pero Pedro estaba listo. Él la agarró por los hombros, con firmeza. Natasha, detente. La instó, pero ella continuó luchando, levantando sus piernas para enredarse alrededor de su cuerpo, intentando ponerlo en una especie de barra para el brazo. Peter, indiferente a su ataque, sintió que algo más profundo estaba en juego. Cerrando los ojos, extendió sus sentidos a través de la fuerza, extendiendo la mano para tocar su mente suavemente con una pizca de telepatía, la misma telepatía que una vez usó para hablar con el maestro hindú en el campo de batalla mientras seguía escuchando su música. Fue una operación delicada y la conexión era frágil, ya que esta técnica no fue diseñada para usarse a tal manera. Pero después de unos segundos, encontró exactamente lo que estaba buscando. Un complejo laberinto de barreras y desencadenantes meticulosamente entrelazados dentro de la psique de Natasha. No se parecía a nada que hubiera encontrado antes. Dentro de ese laberinto mental, discernió un destello de la verdadera Natasha, una parte de ella que estaba luchando contra las respuestas automáticas que le habían inculcado. Estaba claro que no quería atacar, pero su cuerpo se movía por sí solo, impulsado por una programación profundamente arraigada. Esto es un desastre, pensó Peter para sí mismo al darse cuenta de cuánto trabajo le tomaría a Natasha arreglarlo. ¿Debería concentrarme en calmarla por ahora?
Las luchas de Natasha cesaron gradualmente cuando sintió que una calma desconocida la invadía. Sus músculos se relajaron involuntariamente y la confusión se dibujó en su rostro. ¿Qué me estás haciendo?, preguntó, su voz era una mezcla de miedo y curiosidad. No te estoy lastimando, le aseguró Peter, con voz suave. Solo estoy tratando de calmarte y ayudarte a recuperar algo de control, al menos por el momento. Mientras mantenía la conexión, la expresión de Peter se suavizó. No sé si te das cuenta, pero te han lavado el cerebro. Es como si estuvieras programado para reaccionar dependiendo de la situación, incluso en contra de tu voluntad. Los ojos de Natasha se abrieron y una oleada de pánico la invadió. Los muros que había construido para compartimentar sus emociones se derrumbaron ligeramente, permitiendo que su vulnerabilidad saliera a la superficie. Yo, no quiero pelear contigo, admitió mientras Peter terminaba su trabajo, devolviéndole el control, su voz apenas era un susurro. Yo, lo siento mucho. No era mi intención, Peter asintió, soltando suavemente sus hombros y retrocediendo para darle algo de espacio. Sé que no lo hiciste, dijo, su tono tranquilizador. Simplemente respira profundamente y relájate. No eliminé la programación, ya que eso solo se puede hacer con tu propio esfuerzo, pero te he ayudado a tomar el control por el momento. Natasha se recostó y la tensión disminuyó de su cuerpo mientras procesaba las palabras de Peter. Una parte de ella quería rechazar su ayuda, rechazar cualquier ayuda, por una cuestión de orgullo. Pero otra parte, la parte que estaba cansada de mirar siempre por encima del hombro, quería creerle. ¿Por qué me ayudarías?, preguntó, con la mirada fija en él, buscando cualquier indicio de engaño. Peter sonrió, porque quería. Él responde simplemente, encogiéndose de hombros. Natasha consideró sus palabras, su mente entrenada analizando cada ángulo. Sin embargo, a pesar de su escepticismo, sintió un atisbo de esperanza, un sentimiento que realmente no había experimentado en mucho tiempo. Gracias, dijo finalmente, su voz suave, todavía con un poco de incredulidad. No hay problema, dijo Peter, sonriendo y guiñándole un ojo. Normalmente cobro por mis servicios, pero haré una excepción contigo. Mientras hablaba, un leve sonrojo tiñó sus mejillas por segunda vez ese día. Su voz tembló por la vulnerabilidad hasta que un repentino recuerdo agudizó su mirada con sospecha. Me llamaste Natasha antes. ¿Cómo sabes ese nombre?, ella preguntó. Peter hizo una pausa, una sonrisa juguetona apareció en su rostro. Soy psíquico, respondió, su tono ligero, casi burlón. Natasha entrecerró los ojos, leyendo la ligera tensión en su postura, la forma en que su mirada se desvió por un momento. Estaba claro que estaba mintiendo y bromeando para desviar la pregunta, pero la probabilidad de que realmente fuera psíquico parecía muy posible. Después de todo, ¿tiene poderes extraños? Esa no es una respuesta, replicó secamente, su tono plano pero su mente alerta, buscando la verdad detrás de su evasión. La sonrisa de Peter se hizo más amplia, disfrutando de la expresión de perplejidad en su rostro. No lo es, ¿verdad?, dijo simplemente, negándose a darle una respuesta. A decir verdad, olvidó que aún no se habían presentado. Necesito tener más cuidado en el futuro con la aparición accidental de nombres como este. Al darse cuenta de que aún no se habían presentado exactamente, Peter le tendió la mano. Soy Peter, por cierto. Peter King. Natasha observó con cautela su mano extendida antes de tomarla, su agarre firme a pesar de la confusión aún evidente en sus ojos. Natasha Ivanov, respondió, dando un apellido falso como reflejo, un hábito que le habían inculcado tras muchos años en el Salón Rojo. Peter le estrechó la mano y sus ojos brillaron con picardía. Un placer conocerla, señora Ivanov, dijo, luego hizo una pausa y su sonrisa se ensanchó. O debería decir, señora Romanov. Los ojos de Natasha se abrieron con sorpresa antes de que una pizca de molestia cruzara su rostro. Peter se rió levemente ante su expresión. Recuerda, soy psíquico, le recordó. Resoplando levemente, Natasha se cruzó de brazos y decidió seguir el juego por el momento. Muy bien, psíquico, ¿cómo se supone que voy a arreglar esta programación que mencionaste?, preguntó, su tono era una mezcla de escepticismo y curiosidad genuina. La conducta de Peter cambió a algo más serio cuando se acercó a ella nuevamente, esta vez acercando una silla a la cama. Bueno, no va a ser fácil ni rápido, comenzó, suavizándose la voz para transmitir la gravedad de la situación. Pero conozco algunas técnicas de meditación que podrías utilizar. Podrían ayudarte a analizar y organizar tus pensamientos y a obtener control sobre tus respuestas implantadas.
Natasha parecía escéptica y entrecerró ligeramente los ojos. ¿Meditación? ¿Eso es todo? Preguntó ella, mirándolo como si fuera un médico fraudulento, ofreciéndose a curar su cáncer con acupuntura. Se trata más de conocer tu propia mente, comprender los factores desencadenantes y aprender a controlar tus respuestas, explicó Peter. No es una cura instantánea, pero es un comienzo, una forma de recuperar la autonomía. Al ver su continuo escepticismo pero también su creciente curiosidad, Peter decidió demostrarlo. Aquí, déjame mostrarte una técnica básica. Se llama mapas mentales. Esta meditación te ayudará a explorar y organizar tus pensamientos y recuerdos internos, proporcionando estructura a lo que puede parecer un caos en tu mente. Se movió detrás de ella, colocando su mano en su espalda, usando la fuerza para guiar a Natasha a través del proceso, indicándole que se concentrara en su respiración, que sintiera la cama debajo de ella, el peso de su propio cuerpo, el pitido constante del médico. Equipo de la bahía. Concéntrate en estas sensaciones, deja que te anclen. Siempre que tu mente comience a vagar hacia lugares oscuros, tráela de regreso aquí, a la hora, le instruyó Peter suavemente. Natasha siguió sus instrucciones, sintió su mano en su espalda, un ceño de concentración arrugó su frente mientras sentía que una cálida energía la envolvía. ¿Qué es eso? Ella exclamó. Concentrarse. Peter reprendió desde atrás, su mano brillando con la fuerza. Cerrando los ojos, Natasha siguió las instrucciones de Peter para la técnica de mapas mentales. Se visualizó navegando a través de un laberinto de sus pensamientos y recuerdos, identificando y organizando cada elemento. A medida que profundizaba, casi podía ver los fríos y meticulosos bloques de su condicionamiento dispuestos ante ella. La habitación permaneció en silencio excepto por su respiración rítmica y el ocasional pitido de los monitores. Después de unos momentos intensos de exploración mental, Natasha abrió mucho los ojos al darse cuenta. No estabas mintiendo. Realmente me lavaron el cerebro y ni siquiera lo sabía, admitió, su voz más suave, más introspectiva que antes. Oh, no mires tan deprimido, Peter le quitó la mano de la espalda y le dio un golpe en la frente. ¡Ay! Ella gritó mientras se estremecía y se frotaba la cara dolorida. ¿Para qué era eso? Porque tenía ganas, respondió Peter simplemente, con una sonrisa burlona en su rostro. Ahora, ¿por qué no descansas un poco? Después de todo, estás herido. Dijo, girándose para caminar hacia la puerta. Iré a visitarte de nuevo pronto, esperar. Natasha gritó, su mirada intensa pero cansada. ¿Qué? Peter se detuvo y miró por encima del hombro. ¿Por qué me ayudas? ¿Qué obtienes de esto? Preguntó, con ojos escépticos y cautelosos. Peter se encogió de hombros con expresión sincera. ¿No respondí ya esa pregunta cuando te salvé? Los ojos de Natasha se abrieron cuando de repente recordó las palabras de Peter cuando la rescató por primera vez, afirmando con indiferencia que la estaba ayudando porque pensaba que era linda. Ella apenas podía creerlo. Su rostro se volvió de un tono rojo una vez más, una mezcla de vergüenza e incredulidad pintaba sus rasgos. Peter se rió de buena gana al notar su reacción, el sonido resonó ligeramente en la bahía médica. Hasta luego, Natasha, gritó, volviéndose para guiñar un ojo justo antes de salir de la habitación. La puerta se cerró con un silbido justo a tiempo para que Natasha agarrara el objeto más cercano, un pequeño escáner digital de la mesita de noche, y lo arrojara a la puerta que se cerraba, apuntando a Peter pero golpeando el metal sólido. Al quedarse sola en la habitación silenciosa, Natasha se dejó caer en la cama con un suspiro de frustración. ¿Qué pasa conmigo? Murmuró para sí misma, con la mano apoyada en la frente mientras intentaba darle sentido a sus reacciones. Nunca nadie la había hecho sonrojar así antes, y aquí estaba Peter, logrando hacerlo 3 veces en el lapso de una sola reunión. Decidida, se juró a sí misma que sería la última vez. Sentándose con determinación, se posicionó como Peter le había mostrado antes, con las piernas cruzadas y la espalda recta, con las manos apoyadas en las rodillas. Cerrando los ojos, comenzó a meditar, concentrándose en la técnica que Peter le había explicado. Visualizó su mente como un mapa complejo, decidida a navegar a través de los caminos enredados de su condicionamiento y tomar control de sus respuestas. A medida que profundizaba en su meditación, las distracciones de sus sensaciones físicas y la vergüenza anterior se desvanecieron, reemplazadas por un profundo enfoque en sanar su mente. Estaba decidida a arreglarse a sí misma, a recuperar el control.
El sol del desierto ya estaba alto en el cielo cuando Nick Fury, una figura alta, imponente y de semblante severo, y Phil Coulson, un hombre un poco más joven con una apariencia ordenada, resaltada por su cabello cuidadosamente peinado, llegaron al acordonado, fuera de la escena del crimen en las afueras de Los Ángeles. La policía local había acordonado el área y sus patrullas estaban estacionadas al azar mientras intentaban darle sentido al caos que se había desarrollado durante la noche. Cuando Fury y Coulson se acercaron, un oficial dio un paso adelante y les bloqueó el paso. Esta es una escena de crimen activa, voy a tener que pedirte que estamos con la división de logística, aplicación e intervención estratégica de la patria, interrumpió Fury, su tono era tan férreo como su mirada, mostrando su placa con práctica facilidad. Inserte una foto del joven Nick Fury aquí en /A. Sí, todavía tiene ambos ojos. Inserte aquí una foto del joven Phil Coulson. El oficial vaciló, sus ojos moviéndose entre la placa y el rostro inquebrantable de Fury. Nunca he oído hablar de, lo que sea que fuera ese bocado de tonterías, respondió, con escepticismo en su voz. Coulson observó en silencio mientras Fury suspiraba y sacaba su teléfono celular del tamaño de un ladrillo. Lo harás en solo un segundo. Después de una breve y ahogada conversación, la radio del oficial cobró vida con un chisporroteo y la voz de su superior fue aguda y clara. Déjenlos pasar y cooperen. Esa es una orden. La postura del oficial se puso rígida y se hizo a un lado, murmurando disculpas. La línea policial se separó, permitiendo a Fury y Coulson acceso sin obstáculos a la escena. El desierto fue testigo silencioso de los acontecimientos de la noche. La arena, perturbada solo por una brisa ocasional, se extendía alrededor de varios cuerpos sin vida. Fury abrió el camino, sus ojos escaneando cada detalle. Se detuvo junto a un cuerpo y le hizo un gesto a Coulson. Revise sus bolsillos. Sin decirle una palabra, Coulson se arrodilló junto al cadáver, buscando con los dedos hasta que encontró una insignia del escudo oculta. Se lo acercó a Fury y asintió. Es el agente Marco, como temíamos, la voz de Coulson estaba cargada de arrepentimiento. El agente Marco había estado encubierto, investigando una empresa de tecnología dudosa. Cuando no pudo registrarse después de su último informe programado, Shield se preocupó por su seguridad. Al reconocer la gravedad de la situación, enviaron a Fury, junto con su aprendiz Coulson, para descubrir su destino y evaluar la situación. Cuando Coulson le mostró la placa a su supervisor, Fury ya ni siquiera lo miraba, su atención fue captada por un peculiar rastro lineal en la arena. No eran huellas ni huellas de neumáticos. Era algo más. ¿De qué crees que es eso? Preguntó en voz baja. Coulson miró el sendero y se encogió de hombros. Probablemente solo el viento o algo así. Fury asintió lentamente, con los ojos todavía fijos en el sendero. Sí, tal vez, su voz se apagó mientras miraba a lo lejos, su instinto le decía que había más. La puerta de la bahía médica se cerró con un suave silbido, sellando a Natasha adentro mientras Peter cerraba detrás de él y se alejaba para dirigirse a su variado e inusual equipo. Estaban todos reunidos en el pequeño y abarrotado salón de su barco. Escuchen todos, comenzó Peter, su voz firme pero tranquila. Nuestra invitada necesita descansar. No quiero que nadie la moleste. Ella nunca ha visto algo como ustedes antes, y tenemos que ayudarla a entender todo el asunto alienígena sin abrumarla. Murmullos de acuerdo recorrieron el grupo, aunque Groot ladeó la cabeza, pareciendo desconcertado. ¿Soy Groot? Entonó, lo que Peter interpretó con un pequeño movimiento de cabeza. Sí, amigo, incluso tú. Solo por ahora, hasta que se oriente, asintió Peter. Una vez informada la tripulación, la conducta de Peter cambió cuando una chispa iluminó sus ojos. Además, voy a McDonald's, anunció en un tono que mezclaba nostalgia y emoción. Habían pasado años desde que había estado en la Tierra, y la idea de probar algo tan mundano como la comida rápida era inesperadamente emocionante. La tripulación intercambió miradas en blanco, su confusión era evidente. Ninguno de ellos, aparte de Cosmo, que tenía sus propios orígenes terrenales, había oído hablar siquiera de McDonald's, y mucho menos entendía el significado de un lugar así. ¿Qué es McDonald's otra vez? Howard pronunció mal el nombre y sorbió su martini con aire de genuina curiosidad. Es un lugar en la Tierra donde preparan la mejor comida que jamás hayas probado, explicó Peter, con la boca hecha agua mientras enumeraba los alimentos que ansiaba. Nuggets de pollo, patatas fritas, doble cuarto de libra, por supuesto. Peter sabía en su corazón que McDonald's no se consideraba buena cocina y, según todos los estándares culinarios, no era ni de lejos la mejor comida que la Tierra tenía para ofrecer.
Pero para él, McDonald's era más que solo comida rápida. Era un puente hacia sus vidas pasadas. Tanto el niño que había crecido saboreando estas delicias con su madre como el hombre que romantizaba las pequeñas comodidades de su planeta natal. Los buenos recuerdos ligados a esas comidas sencillas hicieron que los sabores supieran mejor que cualquier plato gourmet. N/A. Hombre, este capítulo realmente parece un anuncio de McDonald's. Será mejor que alguien de la empresa Mercedes me envíe algo de dinero después de este. Cosmo no pudo contener su emoción. Comenzó a caminar alrededor de Peter, moviendo la cola furiosamente. ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? Ella ladró ansiosamente. Peter se rió y asintió. Sí, Cosmo, puedes venir. Pero tienes que quitarte el traje, ¿vale? No podemos llamar demasiado la atención. Aceptó a regañadientes y Cosmo corrió hacia el compartimento de carga para prepararse, y su voz resonó. Te veré en la rampa. Mientras Peter lo seguía, el resto de la tripulación se quejó de decepción por haberse quedado atrás. Peter solo pudo ofrecer un encogimiento de hombros y una promesa. Lo siento, chicos. Les traeré algo para todos, lo prometo. Al salir del barco, Peter y Cosmo encontraron el sol en lo alto del cielo. Montaron en la moto deslizadora estacionada cerca, el motor cobró vida bajo las expertas manos de Peter. Con una rápida mirada a Cosmo, que se había quitado el traje y ahora parecía cualquier otro perro de la tierra, Peter aceleró el motor. Vámonos a casa, niña, dijo con una sonrisa. El viento los azotaba mientras se dirigían hacia Los Ángeles, la ciudad más cercana. Era una misión sencilla. Entrar, disfrutar de la cocina terrestre que añoramos hace mucho tiempo y salir. Pero a medida que el horizonte de la ciudad se acercaba, Peter no pudo evitar sentir esa emoción de regresar a casa, aunque fuera solo para probarlo. Después de un corto viaje, Peter maniobró con cuidado el deslizador detrás de una colina baja en las afueras de la ciudad, a una distancia segura de las bulliciosas calles. Él y Cosmo rápidamente cubrieron el elegante vehículo con una lona polvorienta y lo aseguraron con piedras para mimetizarse con el entorno. Satisfechos de que su vehículo estaba bien escondido, partieron a pie. A medida que se acercaban a la bulliciosa ciudad, Peter no pudo evitar sonreír de alegría. Aunque no era de Los Ángeles, sus raíces se encontraban en un pequeño pueblo de Missouri, la familiaridad universal de las cadenas de tiendas, las calles llenas de automóviles y las aceras repletas de personas despertaron en él un profundo sentimiento de nostalgia. Caminó por la ciudad con una sonrisa tonta, señalando los lugares comunes a Cosmo. ¿Ves eso, Cosmo? Es un Long John Silver's. Tuvimos uno de esos a media hora de mi casa. La comida allí es absolutamente horrible. Nunca pensé que lo extrañaría tanto, se rió entre dientes, recordando los sabores de hogar que parecía a la vez distante y reconfortante. Cosmo meneó la cola, percibiendo la emoción y la felicidad de Peter, aunque los matices de su nostalgia se perdieron para ella. Estaba más interesada en los nuevos aromas y vistas de la tierra, su nariz se movía cuando pasaban por cada nueva fuente de olores intrigantes. Pronto llegaron a los familiares arcos dorados de McDonald's, un símbolo tan americano como cualquier otro y universalmente reconocible. La emoción de Peter alcanzó su punto máximo cuando entraron. El olor a patatas fritas y hamburguesas asadas llenó el aire, atrayéndolo a innumerables recuerdos de comidas rápidas que tomaba mientras viajaba con su madre. Esto es, niña, le dijo Peter a Cosmo mientras hacían cola. La verdadera experiencia de la Tierra. Carguemos y traigamos algo para la tripulación. Con una sonrisa juvenil plasmada en su rostro, Peter se acercó al mostrador y hizo un pedido lo suficientemente grande como para alimentar a toda una tripulación de viajeros espaciales hambrientos. Nuggets de pollo, varias hamburguesas diferentes, montones de papas fritas e incluso algunas tartas de postre. Mientras el cajero registraba el total, Peter conversó con Cosmo sobre cuánto iban a disfrutar todos de este festín. ¿Crees que Rocket optará primero por el Big Mac o los nuggets? Reflexionó en voz alta, imaginándose ya el caos encantado en el barco. Sin embargo, cuando el cajero anunció el total y esperó el pago, la sonrisa de Peter se desvaneció. Se palpó los bolsillos presa del pánico repentino y se dio cuenta de ello. Hurgando en sus bolsillos, encontró solo unos pocos créditos y algo de Wupipi, sus ojos se abrieron alarmados. ¿Aceptas créditos de la República? Peter preguntó en broma, perdiendo el aliento. El cajero, un joven ya agotado por un largo turno y que solo quería pasar el día, miró a Peter como si le hubiera crecido una segunda cabeza. ¿República qué?
Amigo, aquí solo aceptamos dólares, dijo con un suspiro cansado, señalando el cartel que enumeraba los métodos de pago aceptables. Al darse cuenta de su error, Peter miró hacia la creciente fila de clientes impacientes detrás de él. Sus expresiones iban desde molestas hasta comprensivas, pero todos estaban claramente ansiosos de que él resolviera su situación y siguiera adelante. Volveremos, murmuró Peter, saliendo de la fila. Ofreció una sonrisa de disculpa al cajero y a los demás clientes antes de darse vuelta para irse. Cosmo, sintiendo el cambio de planes, lo miró con un gemido de decepción, con la cola caída mientras los olores de la comida que no recibirían continuaban llenando sus sentidos. Cuando Peter y Cosmo salieron, el deslumbrante sol del mediodía hizo poco para aliviar la sensación de hundimiento en el estómago de Peter. A pesar del percance, su mente ya estaba buscando soluciones. No era alguien que se rindiera fácilmente, especialmente en un festín con el que había estado soñando desde que fue secuestrado de la Tierra por primera vez. Su mirada recorrió la calle y se posó en un cajero automático ubicado al lado de una bulliciosa cafetería. Una chispa de picardía iluminó sus ojos. Bueno, parece que tenemos otra opción, Cosmo, dijo, señalando la máquina. Cosmo se animó y su atención se desvió para seguir la línea de visión de Peter. Peter cruzó la calle y se acercó con confianza al cajero automático. Miró a su alrededor para asegurarse de que nadie estuviera mirando demasiado de cerca y luego puso su mano sobre la máquina. Concentrándose, su mano brilló con la fuerza mientras ingresaba al cajero automático usando Mechuderu. Vamos, por favor trabaja, esperaba, con el estómago gruñendo. Con un empujón mental, Peter pasó por alto la seguridad del cajero automático, una hazaña sorprendentemente fácil en comparación con los sistemas cifrados con los que estaba acostumbrado a tratar en el espacio. La máquina se activó en respuesta a su toque y, sin previo aviso, comenzó a expulsar billetes en un flujo rápido, casi violento. Tanto Peter como Cosmo saltaron hacia atrás sorprendidos, pero solo les tomó un momento entrar en acción. Jaja. Soy rico. Riendo, Peter se apresuró a atrapar los billetes voladores y se los metió en los bolsillos tan rápido como salían disparados. Cosmo intentó agarrar algunos con la boca, aunque terminó empujándolos hacia Peter con la nariz, ya que no se le permitía usar su telequinesis en público a menos que fuera absolutamente necesario. La máquina continuó haciendo llover dinero en efectivo durante varios segundos antes de disminuir gradualmente, dejando un pequeño montón de billetes perdidos revoloteando en la acera. Peter miró a su alrededor tímidamente, esperando que su repentino golpe de suerte no hubiera llamado demasiado la atención. Algunos transeúntes miraron con curiosidad, pero la concurrida calle les distrajo lo suficiente como para evitar que cuestionaran la escena demasiado de cerca. Supongo que tenemos el dinero del almuerzo, ¿eh? Peter se rió entre dientes y le dio a Cosmo una suave palmadita. La perra meneó la cola, satisfecha con el éxito a pesar del método poco convencional. Con los bolsillos repletos de efectivo más que suficiente para cubrir su pedido de McDonald's, Peter condujo a Cosmo de regreso al otro lado de la calle. Esta vez, su entrada al restaurante de comida rápida estuvo marcada por un paso seguro y bolsillos llenos de efectivo. Al regresar al mostrador, Peter volvió a hacer su pedido, esta vez entregando el dinero en efectivo con una floritura. El cajero, el mismo de antes, levantó una ceja pero no dijo nada, probablemente atribuyendo la confusión anterior a un simple malentendido. Mientras esperaban su comida, Peter se apoyó contra el mostrador, con una sonrisa de satisfacción en su rostro. No puedo esperar para comer, dijo, con una mirada soñadora en su rostro. Momentos antes, dentro del bullicioso McDonald's, fuera de la vista, estaban Nick Fury y Phil Coulson. Los dos agentes sentados uno frente al otro en una cabina, con la mesa cubierta de papeles y notas del caso, profundamente absortos en una conversación sobre las misteriosas circunstancias que rodearon la muerte del agente Marco. Mientras analizaban minuciosamente los datos, Phil le dio un mordisco a su hamburguesa y sus ojos escanearon un infieme. Entonces, creemos que Marco fue asesinado por la misma persona que mató al objetivo al que fue enviado a espiar, murmuró, sus ojos moviéndose entre los papeles y Fury. Fury, sorbiendo su refresco, asintió con gravedad. Y quienquiera que esté detrás es bueno. Tenemos que andar con cuidado, dijo, con una mirada aguda y calculadora. El silencio los envolvió por un momento mientras comían, y segundos después, su conversación tomó un giro extraño. ¿Sabes? En París puedes comprar cerveza directamente en McDonald's, dijo Fury, mordiendo su hamburguesa. Coulson levantó una ceja, intrigado pero escéptico. ¿En realidad? Fury asintió y se metió un par de patatas fritas en la boca.
Oh, sí, ¿y sabes cómo llaman allí un cuarto de libra con queso? ¿No lo llaman cuarto de libra? Preguntó Coulson, dándose cuenta de que se estaban tomando un descanso del caso. No, tienen el sistema métrico. No sabrían qué es un cuarto de libra. Fury lo obsequió con su inútil conocimiento mundano. Entonces, ¿cómo lo llaman? Preguntó Coulson, despertado su interés. Fury hizo una pausa para lograr efecto, disfrutando el momento. Un royale con queso, dijo finalmente con una burla. Repitió Coulson, saboreando las palabras junto con su comida, royale con queso. ¿Y qué tal un Big Mac? Big Mac es un Big Mac, pero lo llaman Le Big Mac, explicó Fury en tono ligero. ¿Y un Whopper? Coulson continuó, ahora completamente involucrado en el tema. Fury se encogió de hombros y la comisura de su boca se movió hacia arriba. No lo sé, no entré en un Burger King. Nunca me gustó la comida, N/A. Referencia de Pulp Fiction. Si alguien está confundido, busque en Google Royal con la escena del queso. Muy pronto, su conversación extremadamente interesante se vio abruptamente interrumpida cuando un hombre y un perro entraron al edificio. Era difícil pasar por alto al dúo. La energía emocionada de Peter y la absoluta novedad de Cosmo, un perro que llevaba un collar extrañamente sofisticado, atrajeron miradas curiosas de otros clientes. Coulson hizo una pausa a mitad de la frase y su atención se centró en los recién llegados. ¿Se permiten mascotas aquí? Murmuró en voz baja, mirando a Cosmo con curiosidad. Cosmo, al escuchar su escrutinio gracias a sus sentidos caninos agudizados, miró a los agentes. Su expresión, si uno pudiera leer las emociones de un perro, parecía casi ofendida. Fury, notando el intercambio, levantó una ceja pero decidió ignorarlo encogiéndose de hombros casualmente. Los agentes observaron cómo Peter se acercaba al mostrador, su entusiasmo era palpable mientras pedía casi todos los platos del menú. Sin embargo, la situación dio un giro extraño cuando llegó el momento de pagar. La mención de Peter de Créditos de la República tomó a ambos agentes con la guardia baja. El interés de Fury, ya despertado por el comportamiento inteligente del perro, se agudizó. ¿Créditos de la República? Susurró, sus instintos le decían que había más en este hombre y su compañero canino de lo que parecía. Cuando Peter y Cosmo salieron del restaurante con las manos vacías, Fury no podía quitarles los ojos de encima. Observó atentamente mientras cruzaban la calle hacia un cajero automático. Desde su posición ventajosa, los dos agentes observaron que el cajero automático de repente comenzaba a escupir dinero a un ritmo alarmante, y Peter se apresuraba a recogerlo. Las cejas de Coulson se alzaron con incredulidad. Eso no es normal, comentó secamente, en voz baja. No, no lo es, coincidió Fury, su mente repasando las implicaciones. Hay algo raro en ellos. Después de una hora de profunda meditación, Natasha cesó sus esfuerzos y sintió que la tensión de la intensa concentración comenzaba a disminuir. Se levantó de su posición y se acercó a las puertas de la bahía médica, lista para explorar su nuevo entorno. Un ligero empujón en la puerta confirmó sus sospechas. Estaba bloqueado. Peter la había dejado sellada por dentro, pero Natasha Romanoff no era alguien que se dejara atrapar fácilmente. Al inspeccionar la habitación, sus ojos se posaron en el equipo médico esparcido por todos lados. Fue capacitada para adaptarse y utilizar todas las herramientas disponibles para lograr sus objetivos. Acercándose al teclado al lado de la puerta, tomó una fina sonda de metal y un par de pinzas de una bandeja cercana. Metódicamente, abrió la carcasa del teclado y empezó a manipular los cables del interior. En unos momentos, volaron chispas y el circuito se cortocircuitó, lo que provocó que las puertas se abrieran con un silbido. Al salir al pasillo, Natasha sintió una oleada de adrenalina. No tenía idea de dónde estaba. Quizás en algún tipo de búnker subterráneo. Los pasillos de metal no se parecían a ninguna instalación que hubiera encontrado anteriormente. Caminando suavemente, se movió por los pasillos poco iluminados, alerta a cualquier sonido. El barco estaba inquietantemente silencioso, lo que aumentaba su inquietud. Al doblar una esquina, Natasha se topó con una habitación donde Howard, un pato antropomórfico, se estaba preparando una bebida tranquilamente. Su entrenamiento la había preparado para muchas cosas, pero la visión de un pato caminando con apariencia humana no era una de ellas. Su shock era palpable, pero antes de que pudiera recuperarse, la puerta en el lado opuesto de la habitación se abrió y Groot entró. La visión de un árbol vivo y andante la arraigó en el lugar, su mente luchando por comprender lo que estaba viendo.
Uno por uno, otros miembros de la tripulación alienígena entraron en la habitación, cada uno único y más extraño que el anterior, muchos de ellos animales. Interrogación de cierre, exclamación de cierre. Abrumada por el desfile surrealista de criaturas, la mente de Natasha, agotada por los esfuerzos mentales anteriores y el aluvión de nueva información, alcanzó su límite. Su visión se volvió borrosa y los bordes de su conciencia se desgastaron mientras luchaba por mantener la compostura. Con una última mirada alrededor de la habitación, las fuerzas de Natasha se agotaron y se desmayó, desplomándose en el suelo cuando la realidad de su situación abrumaba sus sentidos. La habitación giró a su alrededor, y lo último que vio fueron los rostros alienígenas de la tripulación de Peter reuniéndose antes de que la oscuridad se apoderara de ella. Las bulliciosas calles de Los Ángeles, llenas del zumbido de la vida urbana, formaron un vívido telón de fondo mientras Peter y Cosmo regresaban tranquilamente a su deslizador oculto. Con un paquete de humeantes McDonald's en la mano, Peter no pudo evitar darse un capricho. Sacó un puñado de papas fritas y las masticó con satisfacción mientras el sabor familiar y salado le hacía sonreír. A su lado, Cosmo trotaba, sus ojos de vez en cuando se fijaban en la comida con curiosidad y hambre. ¿Quiero uno?, preguntó Peter, ofreciéndole una papa frita a Cosmo. Lo olió y luego lo tragó con un rápido chasquido de sus mandíbulas. Su cola se meneó, indicando su aprobación, aunque su mirada permaneció fija en las bolsas, esperando más. Mientras paseaban, ella se quejaba suavemente, con los ojos pegados a las bolsas. Peter se rió y metió la mano en la bolsa para sacar una hamburguesa. Lo desenvolvió y se lo arrojó. Cosmo la atrapó en el aire y la hamburguesa apenas le tocó la lengua antes de desaparecer. ¿Cómo fue tu primera prueba de McDonald's?, preguntó Peter, mirándola lamerse las chuletas. Cosmo hizo una pausa, inclinando la cabeza como si contemplara los sabores. Estuvo bien, le gritó ella. Pero Shashlik es mejor. ¿En realidad? Peter fingió ofenderse, agarrándose el pecho. Bueno, si ese es el caso, supongo que también me comeré tu parte. Agarró otro puñado de patatas fritas y se metió una en la boca con estilo exagerado. Las orejas de Cosmo se animaron y se detuvo en seco, con los ojos muy abiertos. No, espera, no quise decir. Dame más. Ladró, persiguiendo a Peter, quien había comenzado a alejarse, con una sonrisa en su rostro. Sus alegres disputas continuaron, resonando por la calle, mientras disfrutaban del bullicioso paisaje urbano. Pero cuando doblaron una esquina, un cambio sutil en el comportamiento de Peter señaló un cambio. Sus ojos se entrecerraron levemente, escaneando sus alrededores con un rápido pulso de fuerza. Cosmo, no mires ahora, pero nos están siguiendo, murmuró, su voz lo suficientemente baja solo para sus oídos. Cosmo se tensó, su instinto de girarse y mirar era casi abrumador. ¿Es la policía? Ella susurró en respuesta, el recuerdo reciente del atraco al cajero automático destellando en su mente. Peter sacudió la cabeza, todavía masticando casualmente sus patatas fritas. No, si fueran los policías, ya se habrían acercado a nosotros. No estoy seguro de quién es, la mirada de Cosmo parpadeó con inquietud y luchó por mantener la calma. ¿Qué debemos hacer entonces?, preguntó, su voz con un toque de nerviosismo. Peter miró a su alrededor, sus ojos fijos en un callejón justo delante. Con una sonrisa, respondió. Solo sigue mi ejemplo. Rápidamente, se desvió de la acera abarrotada y se deslizó hacia el callejón con la facilidad de alguien acostumbrado a evadir una persecución. Cosmo corrió tras él, sus patas silenciosas contra el cemento. Minutos antes, Nick Fury y Phil Coulson salieron del bullicioso McDonald's, con el peso de su reciente descubrimiento presionando sus mentes. Mantuvieron un ritmo informal, mezclándose con la multitud mientras se mantenían a una distancia segura de sus objetivos, Peter y Cosmo. Su conversación fue baja y mesurada, y cada uno intentó reconstruir la escena desconcertante que acababan de presenciar. ¿Crees que podría estar relacionado con el caso del agente Marco?, preguntó Coulson, manteniendo sus ojos en la pareja que tenían delante. Fury, con el ceño fruncido mientras pensaba, miró a Peter y luego a Cosmo, quien para él no parecía más que un perro curioso. Es demasiado pronto para decirlo, respondió con cautela. Pero cualquiera que pueda hacer que un cajero automático escupe dinero de esa manera no es normal. Continuaron siguiéndolo discretamente, observando el comportamiento relajado de Peter y sus interacciones con Cosmo. Fury notó cada detalle, su mente recorrió varios escenarios. Al doblar una esquina, Peter y Cosmo de repente se metieron en un callejón. Coulson y Fury intercambiaron una mirada rápida y aceleraron el paso.
Algo anda mal, murmuró Coulson mientras se acercaban al callejón, su mano se movía instintivamente hacia su arma. Al llegar a la entrada, se detuvieron y examinaron el estrecho pasillo. Estaba desierto, salvo por un solitario contenedor de basura y las paredes de los edificios circundantes que creaban un callejón sin salida. Los ojos de Coulson se abrieron con confusión. ¿A dónde fueron?, preguntó, su voz teñida de incredulidad. Fury, igual de perplejo, entró en el callejón, con la mano ya en la mano sacando su pistola. Comprueba todo, ordenó, su tono no dejaba lugar a dudas. Avanzaron con cautela, sus ojos entrenados recorrieron cada centímetro del callejón. Coulson se acercó al contenedor de basura, miró detrás de él y luego adentro, esperando encontrar a sus objetivos escondidos. Sin embargo, no había nada. Ni rastro de Peter o Cosmo, solo espacio vacío y basura tirada. Fury caminó hasta el final del callejón, con la mirada fija en las paredes. Los tocó, empujando los ladrillos como si esperara que se revelara un pasadizo oculto. Pero la realidad era simple y cruda. Solo eran muros. Se volvió hacia Coulson y su expresión se endureció. Desaparecieron, afirmó Fury rotundamente, enfundando su pistola. Ni siquiera hay una alcantarilla ni una puerta por la que pudieran haber pasado. Solo un callejón sin salida rodeado de edificios altos. Coulson, enfundando también su propia arma, miró a su alrededor una vez más, con su mente acelerada. ¿Podrían haber escalado?, sugirió, aunque la pura suavidad y la altura de las paredes lo hacían improbable. Aunque es imposible, respondió Fury, su mente ya recorriendo explicaciones menos convencionales. Tecnología o algún tipo de habilidad sobrenatural. Con una última mirada frustrada alrededor del callejón, Fury tomó una decisión. Necesitamos ampliar nuestra vigilancia. Sea quien sea lo que sea que esté haciendo aquí, quiero saber. Coulson asintió y salió del callejón con una mirada pensativa. Deberíamos comprobar el cajero automático, añadió en voz baja. A medida que volvieron a fusionarse con el flujo de la ciudad, el misterio del hombre y su compañero canino se profundizó, dejando más preguntas que respuestas a su paso. Encaramados escondidos en lo alto de la azotea con vista al callejón, Peter y Cosmo observaron atentamente mientras Fury y Coulson se alejaban confundidos. Cuando las figuras de los dos hombres se alejaron en la distancia, una expresión de sorpresa se extendió por el rostro de Peter. La visión de Fury lo había desconcertado. No solo lo reconoció como el futuro director de S.H.I.E.L.D., sino que también tenía un extraño parecido con otra figura que conocía. Mace Windu. La sorprendente similitud con Samuel L. Jackson, que encarnaba a ambos personajes en su antiguo mundo, arrojó los pensamientos de Peter en un torbellino de hipótesis. ¿Y si Windu conociera a Fury? ¿Pensarían que son hermanos gemelos separados al nacer en toda una galaxia? Reflexionó en silencio, los extraños elementos cruzados de su universo actual chocaron con sus recuerdos. Espera, ¿y si en realidad son hermanos gemelos? Cosmo notó la expresión de perplejidad que se grababa más profundamente en el rostro de Peter. ¿Los conoces?, preguntó, su voz mezclada con curiosidad y preocupación. Sacudiendo su ensoñación, Peter rápidamente ocultó su sorpresa encogiéndose de hombros con indiferencia. No tengo idea de quiénes son, mintió suavemente. Sin embargo, uno de ellos se parece un poco a mi maestro, Mace Windu. Pero no siento la fuerza de él, así que no puede ser él. Cosmo entrecerró los ojos hacia las figuras que se alejaban, con el ceño fruncido. Extraño. ¿Deberíamos seguirlos?, preguntó, inclinando la cabeza hacia los agentes de S.H.I.E.L.D. que se alejaban. Peter sacudió la cabeza, su decisión era firme. Es mejor no enredarnos con ellos, especialmente porque todavía tenemos que llevar este festín al barco. Su voz tenía un toque de urgencia, recordándole su plan original. Una vez seguro de que Fury y Coulson estaban fuera de la vista, Peter abrió el camino hasta el borde del edificio. Con una respiración profunda, ambos saltaron de la estructura de 4 pisos. A mitad del otoño, las botas de Peter brillaron sutilmente y, con una suave aplicación de telequinesis, su descenso se desaceleró lo suficiente como para permitir un aterrizaje seguro en el pavimento de abajo. Cosmo miró a Peter, impresionado una vez más por su control. Juntos, navegaron por las afueras de la ciudad hasta llegar a su deslizador oculto. Con la comida asegurada, Peter encendió el motor y el familiar ronroneo lo reconfortó después de los inesperados acontecimientos del día. Mientras aceleraban de regreso a su nave, el paisaje urbano se desdibujó en rayos de luz. Los pensamientos de Peter volvieron a Fury y Coulson, preguntándose si le causarían más problemas en el futuro.
Por ahora, sin embargo, su atención volvió a la alegría más simple de devolverle a su tripulación el sabor de la tierra, y su corazón se iluminó ante la perspectiva de compartir su festín nostálgico. El motor de la moto deslizadora zumbó suavemente mientras se apagaba, marcando el regreso de Peter y Cosmo a la nave. Ansioso por compartir el botín, Peter gritó cuando entraron, su voz resonó por los pasillos. «Oye, hemos vuelto y trajimos comida». Sin embargo, el esperado coro de respuestas estuvo ausente. En cambio, un extraño silencio los recibió mientras se dirigían al salón principal. La vista que encontraron detuvo a Peter en seco. El equipo, Groot, Howard, Revan, Rocket, Teefs, Lilla y Floor, estaban todos acurrucados alrededor de una figura en el suelo. Era Natasha, la viuda negra, inconsciente y pálida. La frente de Peter se alzó preocupada. Dejando las bolsas de McDonald's en una mesa cercana, corrió hacia ella y se arrodilló junto a ella. Sus manos se cernieron sobre ella, buscando cualquier signo de lesión. ¿Qué pasó? ¿Por qué está fuera de Medbay? Su voz se elevó con preocupación, sus ojos recorrieron los rostros de su tripulación. Howard se volvió hacia él, su voz áspera pero tratando de ser tranquilizadora. «Cálmate, Kill». Ella solo se desmayó. Estábamos con nuestro día cuando ella entró y nos vio a todos, y luego simplemente se desplomó. Peter exhaló lentamente, el pánico inicial disminuyó mientras procesaba la información. «Ya veo, probablemente escapó», murmuró, levantando suavemente a Natasha en sus brazos. Se puso de pie y se dirigió a su tripulación. «Tu comida está en la mesa de allí», señaló con un movimiento de cabeza hacia las bolsas de comida, su tono algo distraído. «La llevaré de regreso a Medbay y me aseguraré de que esté bien». Mientras desaparecía por el pasillo hacia la enfermería con Natasha, la atención de los miembros restantes de la tripulación rápidamente se centró en la mesa llena de comida. La emoción zumbaba en el aire, estimulada por la exageración anterior de Peter sobre las delicias de la tierra. Sin embargo, esta emoción se convirtió en gritos de protesta cuando notaron que Cosmo ya husmeaba en una de las bolsas, moviendo la cola mientras se servía su contenido. «Oye. Cosmo, no», exclamó Rocket, corriendo hacia él con los demás siguiéndolo de cerca. Groot extendió sus extremidades, tratando de alejar suavemente a Cosmo de la comida, entonando: «Soy Groot». Lo cual, en la urgencia del momento, significaba «déjanos algo». Cosmo, sorprendida con las patas rojas, miró hacia arriba con expresión culpable, con una pepita a medio comer colgando de su boca. El resto de la tripulación se reunió en la mesa, cada miembro ansioso por tomar una parte de la comida antes de que se acabara. Casi una hora más tarde, los ojos de Natasha se abrieron y las brillantes luces de la enfermería la desorientaron momentáneamente. Cuando su visión se aclaró, notó a Peter sentado tranquilamente junto a su cama, con los ojos fijos en un pequeño dispositivo en sus manos, su datapad. La calma anterior había sido rota por su repentino desmayo, y ahora, en el silencio de la bahía médica, el peso de su confusión y miedo se sentía aún más apremiante. Al ver que estaba despierta, Peter dejó el dispositivo a un lado y se inclinó hacia adelante, con una expresión que era una mezcla de preocupación y alivio. «Oye, ¿estás despierto? ¿Cómo te sientes?» La mente de Natasha se aceleró mientras intentaba reconstruir sus últimos recuerdos antes de que la oscuridad se apoderara de ella. Las imágenes que regresaron eran vívidas e inquietantes. Criaturas y seres que parecían desafiar toda lógica y razón. No se parecían a nada que ella hubiera visto antes, lejos de cualquier cosa humana. Volviendo la cabeza hacia Peter, con la mirada aguda y escrutadora, habló con tono cauteloso. «¿Quién eres? ¿Qué es este lugar? ¿Qué eran esas cosas?» Peter suspiró, sabiendo que esta sería una larga conversación. Bueno, mientras tanto, en una oficina anodina de S.H.I.E.L.D. repleta de monitores y archivos, Fury y Coulson estaban sentados encorvados sobre una computadora, sumidos en sus pensamientos. Las consecuencias de su encuentro con el hombre misterioso y su perro llevaron a una serie de pasos de investigación. Recolectar los pelos de Cosmo de McDonald's, recuperar las huellas dactilares de Peter del cajero automático y obtener imágenes que capturaban claramente los rostros y figuras de Peter y Cosmo. Ahora estaban reuniendo las pruebas, con la esperanza de desentrañar las identidades de sus misteriosos sujetos. Fury introdujo comandos en el teclado, ejecutando las huellas dactilares de Peter a través de las muchas bases de datos a las que S.H.I.E.L.D. tiene acceso. Su expresión permaneció neutral, pero el ligero surco de su frente mostró su anticipación. La pantalla parpadeó, procesando la entrada, solo para devolver un resultado que ninguno de los dos esperaba.
No hay rival, leyó Coulson en voz alta, su tono era una mezcla de sorpresa y frustración. ¿Cómo es eso posible? Fury sacudió la cabeza, su mente corriendo entre posibilidades. Es como un fantasma. O está completamente fuera de la red, es decir, sin licencia de conducir, tarjeta de biblioteca, etc., o alguien ha borrado digitalmente su existencia de los registros. Su voz tenía un dejo de sospecha, considerando esto último. Más en serio dados los extraños acontecimientos del día. Dirigiendo su atención a la otra evidencia, Coulson cargó la muestra de ADN del cabello de Cosmo en el sistema. Esta vez, la anticipación fue apagada. Después de todo, ¿qué base de datos tendría registros de un perro? Simplemente estaban siendo minuciosos. Sin embargo, el sistema respondió casi de inmediato con un éxito. Ambos agentes se inclinaron, despertado su curiosidad. El archivo que se abrió no pertenecía a ninguna base de datos ordinaria, sino a un archivo aeroespacial ruso que Shield había copiado y robado hace muchos años. ¿Por qué hay un archivo sobre un perro en una base de datos aeroespacial rusa? Coulson murmuró, perplejo. Fury escaneó el archivo y abrió mucho los ojos mientras juntaba la información. Cosmo, lanzado al espacio en 1966. Es el mismo perro. Los ojos de Coulson se dispararon, su mente luchando por captar las implicaciones. ¿Lanzado en el 66? Eso no puede ser correcto. Eso haría que este perro tuviera casi 30 años, ya debería estar muerto, dijo, dándose cuenta de repente de algo más. Espera. Si los rusos lo lanzaron al espacio, ¿cómo está ahora mismo en Los Ángeles? Un silencio contemplativo y confuso flotaba entre ellos, cargado de implicaciones. Fury se reclinó en su silla, los engranajes giraron mientras consideraba las implicaciones más amplias. Esto se vuelve cada vez más complicado a medida que pasa el tiempo. El perfil en la pantalla detallaba un sujeto de prueba en una serie de experimentos espaciales, un perro pequeño enviado como parte de la carrera espacial inicial, del que nunca se esperó que sobreviviera, y mucho menos regresara. Sin embargo, aquí estaba, no solo vivo sino también de vuelta en la Tierra. Necesitamos descubrir qué está pasando, murmuró Fury pensativamente. Coulson asintió, su mente ya estaba llena de posibilidades. ¿Deberíamos contactar al director? Pensando por un momento, Fury asintió de mala gana con la cabeza. Sí, esto se ha vuelto mucho más grande que un agente de campo muerto. Deberíamos pedir refuerzos, especialmente si los rusos están involucrados de alguna manera. Los ojos de Natasha se abrieron mientras miraba a Peter, luchando por procesar la avalancha de revelaciones que acababa de compartir. La suave iluminación de la enfermería hizo poco para suavizar los agudos bordes de su shock. ¿Los extraterrestres, realmente existen? Peter asintió, su rostro era un libro abierto de sinceridad. Sí, la galaxia está repleta de ellos. Diferentes razas, diferentes imperios, todo está muy animado ahí fuera. Sentada un poco más erguida en la cama del hospital, Natasha absorbió esta información, su mente se aceleró. Pero antes de que pudiera formular su siguiente pregunta, Peter continuó, adelantándose a su curiosidad con más detalles sorprendentes. La razón por la que la Tierra no ha tenido visitantes de estas partes del espacio es que estás justo en medio de lo que se conoce como espacio salvaje. Es en gran medida inexplorado y bastante peligroso para viajar. El ceño de Natasha se frunció con confusión. Pero lograste llegar hasta aquí. ¿Cómo es posible si es tan peligroso? Bueno, comenzó Peter, recostándose contra una pared, con los brazos cruzados casualmente. Tenemos a Revan en la tripulación. Ha viajado por el espacio salvaje más que nadie vivo en este momento. Además, logré encontrar las coordenadas exactas de la Tierra, lo que me ayudó mucho. Esta nueva información hizo que Natasha se detuviera, mientras su mente analítica reconstruía las implicaciones. Espera, dijo lentamente, ¿cómo tuviste las coordenadas exactas de la Tierra si está en un espacio inexplorado? ¿Y por qué tenías tantas ganas de venir aquí? La Tierra está menos avanzada que otros lugares que has descrito, ¿verdad? La sonrisa de Peter estaba teñida de nostalgia cuando respondió. Tuve suerte de encontrar esas coordenadas. ¿Y por qué venir aquí? Bueno, porque esta es mi casa. Quería verla de nuevo, aunque sea solo una partícula en el universo. Si bien Peter no mentía, ya que extrañaba mucho su hogar, había otra capa que no había revelado, una razón impregnada de previsión y ambición. La Tierra, aparentemente insignificante en la gran escala de la galaxia, estaba en la cúspide de una era que redefiniría su lugar entre las estrellas. La era de los héroes.
Pronto surgirían figuras como Iron Man, Hulk, Spider-Man y Doctor Strange, transformando la Tierra en una formidable potencia en el ámbito galáctico. Peter quería ser parte de esa transformación, ser testigo y tal vez influir en el surgimiento de la Tierra mientras reclamaba su lugar entre los actores más influyentes de la galaxia. Este motivo oculto era parte de su deseo de regresar, no solo la nostalgia o el anhelo de regresar a casa, sino una posición estratégica durante un momento crucial en la historia de la Tierra. Los ojos de Natasha se entrecerraron levemente, su voz suave por la incredulidad. ¿Eres humano? Pensé que eras, él la interrumpió con una risita. ¿Un extraterrestre? No. Nací y crecí en el gran estado de Missouri. Dijo, sacando a relucir su mejor acento sureño. La habitación quedó en silencio por un momento mientras Natasha absorbía todo. El hombre que tenía ante ella, un humano de Missouri, que lideraba una tripulación de extraterrestres a través de la galaxia, estaba lejos de cualquier realidad que ella alguna vez hubiera considerado. Sin embargo, aquí estaba ella, en medio de todo. Mientras el silencio se extendía entre ellos, la curiosidad de Natasha no pudo ser contenida. Espera, ¿cómo dejaste la Tierra en primer lugar? Preguntó, su curiosidad se apoderó de ella. Una sombra cruzó el rostro de Peter, una sutil tensión en las comisuras de sus ojos. La primera grieta en su comportamiento generalmente jovial. Natasha, con sus años de formación como espía, no se perdió el cambio repentino. Observó cómo un ceño pensativo arrugó sus propios rasgos, lamentando su pregunta al darse cuenta de que podría haber despertado algunos recuerdos dolorosos. Pero antes de que Peter pudiera responder, o que Natasha pudiera ofrecer una disculpa por posiblemente entrometerse demasiado, la puerta de la bahía médica se abrió abruptamente con un silbido. Interrogación de apertura, exclamación de cierre, interrogación de cierre. En un caos caótico, todo el equipo, Goot, Cosmo, Howard, Rocket, Tess, Lilla y Flor, entró dando tumbos. Su repentina entrada fue un desorden de extremidades y exclamaciones de sorpresa. Parecía que habían estado escuchando a escondidas afuera, su curiosidad colectiva era demasiado para resistir. En la conmoción, uno de ellos chocó accidentalmente con el control de la puerta, provocando que se abriera y arrojando a todos a la habitación en un montón cómico. Revan entró detrás del resto, manteniendo una conducta serena que sugería que no había estado escuchando a escondidas. Sin embargo, con Revan, las apariencias pueden engañar, ya que podría haber estado usando la fuerza para escuchar desde el otro lado del pasillo. Cuando la tripulación de repente entró en la bahía médica, la reacción inicial de Natasha fue una mezcla de tensión y asombro. Su cuerpo se puso ligeramente rígido, una respuesta entrenada a lo inesperado, pero sus ojos recorrieron al grupo extraterrestre con intensa curiosidad. Entre ellos, Groot era particularmente fascinante. Un árbol andante y sensible, cuya presencia desafiaba todo lo que ella sabía sobre biología y naturaleza. Recuperando la compostura justo cuando Peter regañaba a su equipo por escuchar a escondidas, Natasha observó cómo la dinámica entre ellos cambiaba a una reprimenda alegre. Entonces, la atención se centró en ella. Peter comenzó las presentaciones y, uno por uno, los miembros de la tripulación compartieron sus nombres a modo de saludo, la atmósfera se relajó con cada momento que pasaba. Sin embargo, cuando llegó el turno de Howard, el pato brusco parecía claramente molesto por haber sido reprendido antes. Con una mirada de reojo a Peter, comentó secamente. Soy Howard. Y tú debes ser la séptima mujer que nuestro maldito capitán ha salvado para su propio placer. El comentario provocó algunas risas entre el equipo, pero Natasha levantó una ceja y miró a Peter para evaluar su reacción. Peter, suspirando molesto, sintió los celos subyacentes de Howard a través de la fuerza. Estaba claro que el pato tenía envidia de la suerte de Peter con las damas, a pesar de que no había hecho nada con ellas y al menos no todavía. Peter decidió dejar las cosas claras, incluso si no era necesario, y explicó de mala gana. En primer lugar, soy virgen, así que el fuckboy es solo una calumnia. Ja. Admitió que es virgen. Exclamó Howard, interrumpiendo a Peter, luciendo satisfecho consigo mismo. Su risa llenó la habitación, resonando en las paredes hasta que se detuvo abruptamente cuando captó la mirada severa que le estaba lanzando su capitán. No había terminado, dijo Peter, su tono frío. La sonrisa de Howard se desvaneció rápidamente cuando captó la mirada de Peter. Se aclaró la garganta con torpeza, miró a su alrededor y murmuró, ya sabes, acabo de recordar. Tengo que ir a limpiar mi pistola Tony, antes de salir corriendo.
Mientras Howard huía, la mirada de Peter se desvaneció y dejó escapar una risa burlona, mientras se giraba hacia Natasha, continuando con voz clara. Como decía, antes de que me interrumpieran tan groseramente, comenzó, su tono firme pero tranquilo, quiero dejar en claro, aunque no debería tener que hacerlo, ya que no estamos saliendo, que no salvo mujeres solo para aprovecharme de ellas, como Howard intentaba dar a entender. Luego, Peter sonrió y le guiñó un ojo a Natasha, y agregó en broma. Aunque parece que tengo una habilidad especial para salvar mujeres hermosas. Natasha casi se sonrojó, pero se había jurado a sí misma que no lo haría. Peter ya la había hecho sonrojar 3 veces, y esta vez logró contenerse, evitando una cuarta. Sonriendo con complicidad, Peter percibió el sutil retorcimiento de Natasha y el breve mordisco de su labio inferior. Aunque no se había sonrojado, su reacción fue obvia, y se volvió especialmente clara cuando captó la sonrisa de complicidad en el rostro de Peter, lo que solo la hizo hacer un puchero. Al ver su puchero, la sonrisa de Peter se hizo más amplia. Lo encontró adorable. Finalmente decidió que ya se había divertido lo suficiente y Peter volvió a centrar su atención en el equipo. Está bien, salgan todos, dijo con un gesto de la mano. Deja que Natasha duerma un poco. Técnicamente todavía está lesionada, así que necesita descansar. Mientras el equipo salía, Peter se volvió hacia Natasha y miró hacia la puerta, donde antes había roto el panel en un intento de escapar. Dejaré la puerta abierta esta vez, ya que ambos sabemos que encontrarás una salida de todos modos, le dijo, pero realmente necesitas descansar un poco. Y si no lo haces, podría simplemente tengo que sedarte. De mala gana, Natasha asintió. Está bien, intentaré dormir un poco, dijo, aunque su tono dejó a Peter sin saber si lo decía en serio o simplemente lo estaba apaciguando. Encogiéndose levemente de hombros, caminó hacia la puerta. Buenas noches, Natasha, dijo por encima del hombro mientras salía. Pero justo cuando llegaba a la puerta, Natasha de repente gritó. Espera, ¿no tienes ninguna pregunta para mí? Quiero decir, pensé que querrías saber un poco sobre mí y por qué esos guardias me perseguían cuando tú me salvó. Peter miró hacia atrás y sonrió. Se le olvidó, señora Romanoff. Soy psíquico. Ya sé todo sobre usted. Natasha se sintió extrañamente expuesta bajo su mirada antes de que él se diera vuelta y se fuera, cerrando la puerta silenciosamente detrás de él. Al quedarse sola, se preguntó genuinamente si Peter realmente sabía todo sobre ella o no. Esa noche, Peter se metió en su cama de bordo del barco y se acomodó con el peso familiar de sus auriculares ajustados a sus oídos. Su Walkman tarareaba suavemente mientras reproducía una de sus canciones favoritas. Igual juega Psycho Killer de Talking Heads igual. Parece que no puedo afrontar los hechos. Estoy tenso y nervioso y no puedo relajarme. No puedo dormir porque mi cama está en llamas. No me toques, soy un verdadero cable con corriente. ¿Qué es? Hace fa fa fa, fa 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 fa, mejor. Corre, 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 huye, oh. ¿Qué es? Hace fa fa fa, fa 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 fa, mejor. Corre, 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 huye, oh, 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 oh. Ay ya 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 ya, oh. Mientras la música flotaba a su alrededor, una comprensión repentina sacó a Peter de su ensoñación. Con un ruido sordo, su mano se encontró con su frente. Ah, mierda. Murmuró para sí mismo. En el ajetreo de los acontecimientos del día, se había olvidado por completo de reponer su suministro de cintas de casete. Su colección era pequeña y la idea de ampliarla era estimulante. Decidido, Peter tomó nota mental de salir mañana a primera hora para recorrer algunas tiendas locales, o tal vez incluso aventurarse en territorios más modernos de dispositivos de música. ¿Ya existen los CD y los reproductores de CD portátiles? Él se preguntó. La perspectiva de mejorar su configuración provocó una oleada de entusiasmo. Si bien la idea de deshacerse de su amado Walkman estaba fuera de discusión, contenía demasiados recuerdos de su madre y la tierra, no pudo evitar sentirse emocionado ante la idea de actualizarlo. A pesar de la emoción, las melodías relajantes continuaron sonando y los párpados de Peter se volvieron pesados. Los ritmos finalmente lo arrollaron y lo sumieron en un sueño profundo. Su último pensamiento consciente fue la esperanza de un futuro lleno de más música. Los auriculares permanecieron puestos y una suave melodía lo acompañó hasta sus sueños. Instalaciones de la habitación roja y Melina Vostokov, una hermosa mujer de imponente estatura con rasgos angulosos y afilados y cabello castaño oscuro recogido hacia atrás, mantuvo su comportamiento sereno cuando entró en la oficina del general Dreykov.
Inserte aquí una foto de Melina Vostokov. La habitación era espartana y contenía solo lo esencial propio del espacio de trabajo de un líder militar, un reflejo de la severidad del hombre que la ocupaba. El general Dreykov, un hombre ligeramente regordete con un bigote muy corto y ojos penetrantes, el arquitecto de la sala roja, estaba sentado detrás de su escritorio, con expresión ilegible. Inserte una foto de Dreykov aquí. Melina la saludó secamente, su voz resonó levemente en las paredes desnudas. Melina asintió, su postura rígida, sin traicionar la preocupación que comenzó a agitarse dentro de ella. Natasha no ha regresado de su misión. Tampoco ha hecho contacto con la sala roja, afirmó Dreykov rotundamente, con los ojos fijos en Melina, como si calibrara su reacción. El corazón de Melina se apretó ligeramente ante la mención de Natasha, su hija en todo menos sangre, a quien no había visto en años. Sin embargo, su rostro permaneció estoico y su entrenamiento le permitió enmascarar cualquier sentimiento personal. Ya veo, respondió Melina, con voz firme. La noticia era preocupante, pero mostrar preocupación no era una opción delante de Dreykov. Dreykov se inclinó hacia adelante con las manos entrelazadas. Te estoy asignando la tarea de encontrarla y recuperarla. Necesitamos saber si su ausencia es el resultado de la captura, o de una elección. La mente de Melina se aceleró. Las capacidades de Natasha eran bien conocidas dentro del Salón Rojo. La probabilidad de captura era baja. Sabía lo que implicaban las palabras de Dreykov. La deserción era una posibilidad. La idea la estremeció, pero no dio ninguna señal exterior de su agitación interior. ¿Y si descubro que ella ha huido de la habitación roja? Preguntó Melina, sabiendo ya la respuesta, necesitando oírla en voz alta. La expresión de Dreykov se endureció. Entonces debes despedirla. No toleramos la traición, Melina. Tú lo sabes. Su tono era frío, definitivo. Melina asintió, la directiva era clara. Entendido, dijo, su voz carente de emoción. El aire fresco de la mañana en el helipuerto de Los Ángeles Shield estaba cargado de una sensación de urgencia mientras los agentes permanecían alrededor, preparándose para la llegada de refuerzos. Fury y Coulson estaban uno al lado del otro, esperando pacientemente a que llegara su respaldo. Cuando el helicóptero aterrizó, las poderosas ráfagas de las aspas esparcieron polvo y azotaron las chaquetas de los agentes. Inmediatamente, la puerta lateral se abrió, revelando a la directora Peggy Carter. Aunque los años habían grabado líneas de sabiduría y experiencia en su rostro, su postura permanecía erguida, exudando una autoridad intacta. Mechas plateadas adornaban su cabello pulcramente peinado, complementando la agudeza de sus penetrantes ojos azules. Inserte aquí una foto de la vieja Peggy Carter. Ella salió, con un elegante bastón negro en la mano, su traje y pantalón impecable a pesar del viaje, flanqueada por múltiples guardias que portaban rifles de asalto y sus ojos escaneaban el área con vigilancia profesional. Fury y Coulson intercambiaron miradas de sorpresa, ambos dieron un paso adelante mientras la directora se acercaba, su bastón golpeaba constantemente contra el concreto. El hecho de que la directora de Shield, Peggy Carter, estuviera aquí en persona los había desequilibrado. Casos como la muerte del agente Marco eran importantes, claro, y la búsqueda del hombre misterioso y su perro, Cosmo, era peculiar, sí, pero que la propia directora llegara en avión. Sugirió profundidades de la situación de las que no se habían dado cuenta. Director Carter, ¿por qué está aquí, si no le importa que le pregunte? Fury preguntó directamente, su voz traicionaba un atisbo de su desconcierto. La aguda mirada de Peggy los recorrió y les ofreció una pequeña sonrisa de complicidad. Nick, Phil, entiendo vuestra sorpresa, pero después de leer vuestro informe, no podía quedarme quieta, respondió, su tono cargaba el peso de la expectativa. Un hombre misterioso, un perro espacial de 30 años, y ambos lograron desaparecer en el aire. Esta no es una situación normal, te lo puedo asegurar, los dos agentes asintieron y la llevaron a ella y a sus guardias al interior del edificio. Sí, es inusual, ¿no? Coulson habló mientras caminaban. Peggy parecía pensativa y frunció ligeramente el ceño. ¿Y este hombre, alguno de ustedes cree que puede tener un talento? Insistió, apoyándose un poco más en su bastón mientras entraban al ascensor. Posiblemente, confirmó Fury. El incidente del cajero automático y la forma en que desaparecieron en el aire cuando los perseguimos sugiere algún tipo de habilidad o mejora. El ascensor sonó suavemente y entraron en una sala de reuniones segura. Mapas y pantallas se alineaban en las paredes, y una mesa central estaba llena de archivos y pantallas digitales. ¿Has visto alguna señal que apunte a alguna potencia extranjera a la que podrían pertenecer?
Preguntó Paddy, sus ojos escaneando la información mostrada. Sé que el perro es técnicamente ruso, pero es solo un perro, el joven es sobre quien tengo más curiosidad. Se nos pasó por la cabeza, admitió Coulson. Pero fuera del origen del perro, no hemos tenido mucha suerte. Dice, tocando algunas teclas en un teclado cercano, mostrando una foto de vigilancia de Peter. Es un completo fantasma, explicó Fury, su mirada se volvió hacia Paddy, que estaba estudiando la pantalla, con una mirada interesada en su rostro. Entonces, ¿qué la trae por aquí, señora directora? Nos sorprendió especialmente verla. Peggy colocó su bastón contra la mesa y suspiró. Cuando surgen anomalías de esta magnitud, a menudo indican corrientes más profundas en el agua. Este joven y su perro podrían ser mucho más peligrosos de lo que imaginamos. Ella dice, antes de agregar. O podrían ser buenos aliados. Todo depende de cómo se desarrollen las cosas. Fury y Coulson absorbieron sus palabras, la gravedad se instaló entre ellos. ¿Entonces crees que aquí está sucediendo algo más que un simple caso extraño de ocultación de identidad, una reliquia de la Guerra Fría y la muerte de un agente? Preguntó Coulson, con las manos entrelazadas detrás de la espalda. De hecho, lo creo, afirmó Perry. Y es por eso que estoy aquí. Necesitamos determinar sus orígenes y su propósito. Además, necesitamos entender sus capacidades y si son una amenaza. Se volvió hacia la gran pantalla que mostraba imágenes de satélite y registros de datos. Nick, aquí estás al mando. Quiero una configuración de comando operativa completa. Vigilancia, agentes de campo, análisis, esta es la máxima prioridad. Ya he obtenido recursos de todas partes que puedo para ayudarnos. Fury asintió, su comportamiento resuelto. Comenzaremos de inmediato. Si este hombre y su perro son tan importantes como cree, los encontraremos. Bien, asintió Paddy, sus ideas dirigieron sus próximos movimientos, su experiencia invaluable para navegar las aguas turbias de este extraño caso. Voy a desayunar. Llámame si surge algo, dijo, alejándose, seguida por un grupo de guardias. Cuando la reunión terminó, Coulson se quedó junto a la puerta, observando la espalda de la directora mientras ella se iba, su bastón tintineando contra el suelo con cada paso. Su llegada había sido sorprendente, por decirlo menos, pero también proporcionó una dirección precisa y necesaria. Cualquiera que fuera el resultado del caso, estaban mejor equipados para afrontarlo con Peggy Carter al mando. Mientras tanto, unos minutos después de que llegara el director de S.H.I.E.L.D., Melina Vostokov navegaba por las congestionadas calles de Los Ángeles. Sus ojos, normalmente agudos y calculadores, hoy reflejaban emociones caóticas que no había sentido en años. Mientras el paisaje urbano pasaba zumbando, su mente era un torbellino de deber, miedo y afecto maternal, luchando entre sí en una guerra silenciosa. Melina había llegado al LAX temprano esa mañana, mezclándose perfectamente con la multitud de viajeros cansados. Sus documentos, falsificados por expertos, pasaron todo el escrutinio del aeropuerto sin problemas, lo que le permitió pisar suelo estadounidense como una sombra entre la multitud. La rápida caminata hasta el estacionamiento se ejecutó mecánicamente, una rutina bien practicada de evasión y pensamiento rápido. Al ver un sedán anodino, lo puso en funcionamiento en cuestión de segundos, una habilidad que perfeccionó en sus primeros años en el Salón Rojo. Mientras conducía, la misión se repetía una y otra vez en su mente. Encontrar a Natasha. Determinar su lealtad. Si es necesario, terminar. Las órdenes del general Relkov eran claras, grabadas en su conciencia como un mandamiento. Pero a medida que los kilómetros pasaban bajo los neumáticos, una vocecita susurró, haciéndose más fuerte con cada momento que pasaba. ¿Realmente podría hacerlo? ¿Podría apretar el gatillo sobre Natasha, lo más parecido que tenía a una hija? Su formación dictaba un camino, claro y desprovisto de emociones. Sin embargo, al considerar todo el peso de su tarea, su visión se nubló, no solo por la duda, sino también por la ansiedad. Después de unos momentos de confusión, sus ojos se endurecieron y apretó el volante con más fuerza hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Obligó a reprimir las crecientes emociones, encerrándolas detrás de una fachada de fría determinación. Debo hacerlo, susurró para sí misma, las palabras con un sabor amargo en su lengua. Si ella es una traidora, es mi deber. Mientras conducía por la ciudad, los pensamientos de Melina se centraron en la estrategia. Conocía las habilidades y los instintos de Natasha. Encontrarla no sería una tarea sencilla, interrogación de cierre, exclamación de cierre. De repente, los ojos de Melina se abrieron con incredulidad y su corazón dio un vuelco cuando la silueta familiar de Natasha llamó su atención.
La visión fue tan inesperada que por un momento dudó de su propia percepción. La mujer que le habían encomendado encontrar, posiblemente matar, estaba allí, a solo unos metros de distancia, en la acera. Y junto a su hija caminaba un hombre desconocido para Melina, su presencia despertaba un torrente de preguntas en su mente ya atribulada. ¿Quién era él? ¿Podría ser uno de los objetivos de Natasha o quizás un nuevo aliado? Cuando Natasha y el hombre desconocido entraron en un pequeño restaurante de lujo, los instintos de Melina le gritaron que tomara el freno y siguiera de inmediato, para enfrentar y resolver la misión lo más rápido posible. Pero su entrenamiento la detuvo. Entrar corriendo podría ponerlo todo en peligro, especialmente si Natasha estaba bajo vigilancia o en compañía que podría comprometer su interacción. En cambio, Melina pasó por allí, con los ojos fijos en el frente del restaurante mientras buscaba un lugar para estacionar. Su mente corría con escenarios y estrategias. Al encontrar un lugar para estacionar a poca distancia, Melina apagó el motor y se sentó por un momento, respirando tranquilamente mientras intentaba calmar la tormenta dentro de ella. La sencillez del encuentro la había desconcertado. Había previsto vigilancia, rastreo y tal vez incluso una larga investigación. No esto. Ver a Natasha casualmente en la calle como si fuera una ciudadana estadounidense más. Haciendo acopio de determinación, Melina tomó su arma, la pasó de contrabando por la seguridad del aeropuerto y la amartilló hacia atrás para asegurarse de que la recámara estuviera cargada correctamente. Luego aseguró el arma en su funda, escondida debajo de su ropa, y salió del auto. Sus pasos fueron mesurados y decididos mientras se dirigía hacia el restaurante, cada movimiento refinado por años de entrenamiento para integrarse perfectamente en cualquier entorno. Al entrar, Melina examinó la habitación con ojo experto, su presencia modesta mientras avanzaba hacia la barra. Eligió un asiento que ofrecía una vista discreta de Natasha y el misterioso hombre, que ahora estaban sentados en una mesa, aparentemente enfrascados en una conversación informal mientras miraban el menú. Melina se sentó en la barra, manteniendo una postura relajada pero con los sentidos muy alerta. Sus ojos de vez en cuando revoloteaban hacia Natasha, el parpadeo casual de su mirada ocultaba el intenso escrutinio que aplicaba a cada interacción entre su hija y el hombre misterioso. Notó cómo la risa de Natasha resonaba suavemente por toda la habitación, su comportamiento ligero y despreocupado, casi como el de una chica enamorada. Esta inesperada muestra de felicidad y tranquilidad tomó a Melina con la guardia baja, profundizando el conflicto dentro de ella al observar que su hija parecía tan desprevenida y contenta. ¿Qué está pasando aquí? La mañana de Peter había comenzado con un plan simple: aventurarse de regreso a la ciudad y actualizar su colección de música. Sin embargo, mientras se preparaba para irse, Natasha emergió. Su presencia fue una adición bienvenida pero inesperada. A pesar de sus lesiones recientes, la tecnología médica avanzada a bordo de su barco casi la ayudó a recuperar su plena salud, y solo necesitó 1 o 2 días más antes de que recuperara su óptima condición física. Juntos, deambularon por las calles de la ciudad en busca de una tienda que vendiera cintas de casete, pero cuando sus estómagos comenzaron a quejarse, decidieron detener la búsqueda para tomar un bocado rápido. Eligieron el primer restaurante atractivo que encontraron, un lugar pequeño y pintoresco con una atmósfera de alto nivel. Instalado en su mesa con el menú en la mano, la atención de Peter se desvió de la lista de platos. Interrogación de cierre. Un sentimiento inquebrantable se apoderó de él, la fuerza empujó su conciencia hacia una presencia peculiar. Su mirada se desvió hacia la barra por un momento y vio a una mujer madura y elegante que le parecía extrañamente familiar. Ella se sentó allí, pidiendo una bebida mientras sus ojos ocasionalmente recorrían su camino bajo la apariencia de aburrimiento. Aunque parecía ser simplemente una clienta más, los instintos de Peter sugerían lo contrario. El comportamiento sereno y las miradas discretas de la mujer insinuaban una posibilidad que no podía ignorar. Podría estar conectada con la habitación roja. Era un poco exagerado, pero al menos estaba seguro de que ella los estaba espiando. Pero antes de que Peter pudiera compartir sus sospechas con Natasha, la atmósfera del restaurante cambió sutilmente. Las puertas de entrada se abrieron y entró una mujer mayor que se movía con la ayuda de un bastón. Sus agudos ojos escanearon la habitación, y cuando aterrizaron en Peter, se abrieron por un breve segundo antes de estrecharse. Ella también me resulta familiar, pensó Peter, su mente se quedó en blanco mientras intentaba recordar dónde la había visto antes. Natasha, al notar a la recién llegada, siguió la mirada de Peter, inicialmente descartándola como simplemente otra cliente mayor, tal vez buscando disfrutar de un descuento para personas mayores en el desayuno.
Sin embargo, para su sorpresa, ella se acercó directamente a su mesa y se sentó sin invitación. La ceja de Peter se arqueó desconcertada. Creo que te has equivocado de mesa, abuela, bromeó ligeramente. No somos tus nietos. Hay muchas mesas abiertas allí, la respuesta de la anciana llegó con una sonrisa amable pero cómplice. Oh, creo que me sentaré aquí, gracias, dijo, presentándose. Peggy Carter, dijo, extendiendo una mano, que Peter instintivamente estrechó, sus ojos se abrieron ligeramente al darse cuenta de por qué le resultaba tan familiar. Peter, respondió, recuperándose rápidamente de su sorpresa. Y esta es mi amiga, Natasha. Ella sonrió a modo de saludo antes de extender la mano y tomar el menú de Natasha con un cortés ¿puedo? Abriéndolo como si no pasara nada. ¿Ambos ya habéis pedido? Preguntó Peggy, su tono casual mientras examinaba el menú. ¿Ya has pedido? Preguntó Peggy, sin dejar de mirar el menú, examinándolo como si fuera lo más natural del mundo desayunar con desconocidos sin ser invitados. Peter miró a la anciana con curiosidad y reconocimiento. A pesar de su comportamiento benigno y de abuela, estaba lejos de ser una persona común y corriente. Después de todo, ella no era una persona mayor común y corriente. Ella era una maestra espía, una veterana de la Segunda Guerra Mundial, fundadora de S.H.I.E.L.D. y su primera directora. Espera, ¿sigue siendo la directora de S.H.I.E.L.D.? Mientras Peter reflexionaba sobre el papel actual de Peggy Carter, una repentina y escalofriante sensación pinchó sus sentidos. Una sensación de peligro inminente que parecía susurrar a través de su piel. Al mirar instintivamente hacia los grandes ventanales del frente del restaurante, vio dos SUV negros deteniéndose junto a la acera. Y una mirada más cercana reveló detalles aún más alarmantes. Figuras ocultas en tejados cercanos, inequívocamente francotiradores, sus posiciones estratégicamente elegidas para cubrir el área, sin duda apuntando en su dirección. Este inquietante descubrimiento cimentó sus sospechas. Sí, ella definitivamente es la directora, pensó. Peggy tenía que ser algo más que una simple exdirectora. Su presencia, subrayada por una seguridad tan estricta, sugería que todavía ejercía una autoridad significativa dentro de S.H.I.E.L.D. ¿Pero qué pudo haber atraído a la propia directora a Los Ángeles? ¿Fue realmente para él o quizás algo aún más significativo? Frente a Peter, la postura de Natasha era rígida, sus instintos como una viuda negra altamente entrenada le decían que la mujer que tenían delante no debía ser subestimada. Peter, manteniendo una fachada casual, respondió alegremente. Estábamos a punto de llamar al camarero y ordenar. Pero entonces esta anciana senil nos interrumpió, su tono era de broma, pero sus palabras eran duras. Peggy arqueó una ceja y estaba a punto de responder, pero antes de que pudiera hacerlo, llegó el camarero, saludándolos y preparándose para tomar su pedido. Buenos días. ¿Cómo están todos hoy? Haciendo caso omiso del comentario sarcástico de Peter, Peggy tomó la iniciativa, inclinándose hacia el camarero con una sonrisa conspirativa. Oh, estoy espléndida. Después de todo, hoy, mi nieto, le hizo un gesto a Peter, y su encantadora novia, señalando con la cabeza a Natasha, decidieron invitarme a desayunar. Novia, repitió Natasha en su cabeza, aturdida. El camarero, cautivado por su actuación, sonrió cálidamente al trío. ¡Qué agradable paseo familiar! ¿Qué puedo regalarles esta mañana? Huevos Benedict con tocino y café bien caliente, por favor, ordenó Peggy, luego se volvió hacia Peter con un afecto de abuela que no llegó a sus agudos ojos. ¿Y qué quieres, cariño? Peter siguió el juego, aunque con un profundo suspiro, como si se resignara a una larga mañana. Quiero la tortilla con tocino y queso, gracias. Natasha, entrenada para situaciones como esta, salió de su aturdimiento y añadió. Y yo me quedo con los waffles belgas de plátano. Cuando el camarero se disponía a salir, Peter lo llamó y añadió una petición de último momento. Ah, y por favor asegúrate de que no haya lácteos en la comida de mi abuela. Su estómago ya no es lo que solía ser. La sonrisa de Peggy vaciló ligeramente ante esto, su mirada se fijó en Peter, quien apenas estaba reprimiendo una sonrisa. Solo entre nosotros, le susurró Peter al camarero en voz alta, fingiendo ser considerado con su preciosa abuela, olvidamos sus pañales para adultos en el asilo de ancianos, así que nada de lácteos, por favor. Dijo, sin inmutarse por la mirada que estaba recibiendo. El camarero asintió seriamente, tomando notas con un toque de torpeza antes de regresar a la cocina. Cuando se fue, Natasha no pudo evitar estallar en carcajadas ante lo absurdo de la situación, olvidando momentáneamente su tensión anterior. La expresión de Peggy cambió entre avergonzada y molesta.
Para que conste, no soy intolerante a la lactosa ni uso pañales, afirmó con firmeza, aunque la comisura de su boca se torció en una sonrisa reticente. Oh, lo siento mucho, abuela, dijo Peter, su tono lleno de remordimiento fingido. Te compensaré más tarde con un poco de helado antes de que te dejemos en el asilo de ancianos, ¿de acuerdo? Al darse cuenta de que había subestimado la capacidad de Peter para hacer travesuras, Peggy exhaló un profundo suspiro, abandonando su amable fachada de anciana. Muy gracioso, pero creo que ahora podemos hablar normalmente, admitió, bajando la voz a un tono más serio. Peter se reclinó, bebiendo su agua helada, con una sonrisa en sus labios. Muy bien entonces. ¿Qué te trae a nuestra mesa esta mañana? La mirada de Natasha permaneció fija en Peggy, su expresión neutral pero sus ojos agudos, listos para analizar lo que la mujer mayor estuviera a punto de revelar. Peggy hizo una pausa, considerando sus palabras cuidadosamente. Hay mucho que discutir. Pero para empezar, ¿dónde está tu perro? Creo que se llamaba Cosmo. Las cejas de Peter se alzaron con genuina sorpresa cuando Peggy casualmente incluyó el nombre de Cosmo en la conversación. Sin embargo, después de una breve pausa, se dio cuenta. Déjame adivinar, los agentes que nos siguieron ayer encontraron algo de cabello de Cosmo y obtuvieron una coincidencia en una antigua base de datos rusa. Peggy pareció impresionada con su rápida deducción. Sí, asintió. Ya veo, dijo, asintiendo con la cabeza también. Tiene sentido. En cuanto a Cosmo. Ella no vino conmigo hoy. Durmió hasta tarde, así que la dejé atrás. Peggy arqueó una ceja, ¿hablas como si fuera humana? Bueno, Cosmo puede ser bastante humano. Lo entenderás si alguna vez la conoces. Peter explicó crípticamente. Me encantaría, Peggy sonrió acogedoramente, ¿dónde vive? Preguntó, obviamente buscando información. Peter simplemente sonrió, supongo que se podría decir que somos nómadas, por lo que no tenemos exactamente un hogar fijo, al menos no por estos lares, ¿es por eso que no hay absolutamente ninguna información disponible sobre ti? Pregunta Peggy, llegando finalmente a lo que quiere saber. Más o menos, Peter sonrió irónicamente, he estado fuera por un tiempo. Luego su mirada se dirigió hacia las ventanas del frente, observando a los francotiradores al otro lado de la calle. Entonces, ¿debes ser el gran jefe de cualquier organización de la que fueran esos agentes? ¿Pero por qué los francotiradores? No es como si yo fuera un asesino o algo así. Su expresión brilló brevemente con sorpresa. No había esperado que él detectara a su equipo asesino tan fácilmente. Después de todo, estaban hábilmente escondidos y casi completamente fuera de la vista. Ni siquiera ella podía detectar a los francotiradores desde aquí, y era una experta, esto confirmó sus sospechas. Peter tenía talento. Tenía que poseer alguna forma de mejora. Es solo una precaución, por mi seguridad y la de los demás, explicó Peggy. Después de todo, no sabemos nada sobre ti. Natasha intervino, su tono era una mezcla de frustración y desafío. Y aún así, no hemos desenfundado nuestras armas solo porque no te conocemos. Peggy lo consideró por un momento, luego suspiró y ofreció un gesto conciliador. Es justo. Estaré dispuesto a suspender a los francotiradores si accedes a responderme algunas preguntas. Peter sonrió, sintiendo una oportunidad. ¿Qué tal un juego? 8 preguntas. Tú haces 4, yo hago 4, y ambos tenemos que responder honestamente. Y cada uno de nosotros puede saltarse una pregunta de su elección, pero solo una. El resto debe responderse sin importar. ¿Qué? Intrigada por la propuesta, Peggy estuvo de acuerdo. Claro, suena bastante interesante. Luego se volvió hacia Natasha. ¿Te unirás a nosotros? Natasha miró entre Peter y Peggy, con una mirada cautelosa en sus ojos. Pasaré por ahora, dijo, pero Peter y yo tal vez necesitemos tener nuestro propio juego más tarde. Peter asintió con la cabeza, entendiendo su precaución. Después de todo, ella no conocía a Peggy en absoluto. Mientras establecían las reglas de su juego, Peggy asintió casualmente hacia la barra. ¿Deberíamos invitar a nuestro otro invitado antes de comenzar? Peter siguió su mirada, con una sonrisa en sus labios. ¿Entonces tú también te fijaste en ella? Solo entonces Natasha se volvió para mirar. Sus ojos se abrieron ligeramente cuando vio a Melina Vostokov, la persona más cercana que tenía a una madre, sentada en la barra, con un martini de vodka en la mano. A pesar de la sorpresa de ser descubierta por su objetivo, Melina rápidamente ocultó su reacción con una pequeña sonrisa y saludó a su hija, haciéndole señas para que se acercara.
Mientras Natasha miraba a su madre, congelada en shock, la tensión entre ellas palpable incluso desde la distancia, Perry se inclinó ligeramente, la curiosidad iluminando sus rasgos. ¿La conoces? Preguntó, sus ojos moviéndose entre Natasha y Melina. Sí, respondió Natasha, su voz con un toque de temor, pero desearía no haberlo hecho. Al oír esto y captar el inconfundible tono de historia tensa en la voz de Natasha, Peter comprendió al instante quién era la mujer. Este no era un conocido cualquiera. Era la figura materna de Natasha. Al principio no había reconocido a Melina porque no era tan conocida en Marvel como otros personajes. Al volverse hacia Peter, la expresión de Natasha era resuelta. Yo me ocuparé de nuestro otro invitado mientras ustedes dos juegan su pequeño juego, le dijo con firmeza, dejando en claro que necesitaba tratar con Melina personalmente. Peter asintió, aunque su preocupación era evidente. Está bien, quédate donde pueda verte, ¿de acuerdo? Solo para asegurarme de que estás bien, dijo, su voz mezclada con una seriedad protectora. Natasha puso los ojos en blanco y se burló de su comportamiento sobreprotector. Puedo manejarme sola, replicó ella, pero su tono fue suavizado por una leve sonrisa. Luego se levantó y comenzó a caminar hacia la barra. Al verla irse, Perry se rió suavemente, con un brillo de diversión en sus ojos. Ha pasado un tiempo desde que conocí a una viuda negra tan interesante, y mucho menos a dos en un solo lugar, comentó, siguiendo con la mirada a Natasha. Peter, todavía mirando a Natasha acercarse a Melina, se volvió hacia Peggy con una ceja levantada. ¿Sabías que ella es una viuda negra? ¿Cómo? Peggy sonrió, con un toque de picardía en su tono. ¿Es esa tu primera pregunta? Ella bromeó. Peter frunció ligeramente el ceño pero luego sacudió la cabeza y una leve sonrisa apareció en sus labios. No, no desperdiciaré nuestras preguntas en eso. Estoy bromeando. Riendo suavemente, Peggy admitió. Es solo un sentimiento. Tienen una cierta presencia, ¿sabes? He conocido y, desafortunadamente, he peleado con bastantes a lo largo de los años. Uno aprende a detectarlos, especialmente cuando las consecuencias de no reconocerlos son importantes. Podrían ser muy mortales. Peter asintió, su atención volvió brevemente a Natasha, quien ahora se había sentado al lado de Melina, entablando una conversación tranquila e intensa. Después de un momento, volvió su atención a Peggy, lista para comenzar el juego. Muy bien, las damas primero. Adelante. Pregunta cualquier cosa. Peggy hizo una pausa por un momento, considerando cuidadosamente sus opciones. Solo tenía un número limitado de preguntas y cada una necesitaba contar, especialmente con la misteriosa figura sentada frente a ella. Finalmente, se inclinó ligeramente hacia adelante, con expresión seria. ¿Cuál es su identificación completa? Quiero decir, nombre completo, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, cualquier identificador oficial. Peter no dudó y no vio ningún daño en compartir sus detalles básicos. Peter Jason Kidd, comenzó, con voz tranquila. Sin lugar de residencia fijo. Nací en St. Charles, Missouri, el 4 de febrero de 1980. Mi madre, Meredith Kidd, me crió sola. Ella fue increíble. Cuando Peter mencionó a su madre, sus ojos se nublaron brevemente con una mezcla de amor y dolor, sugiriendo que su recuerdo era tierno. Perry notó este cambio y se dio cuenta de que Meredith debía haber fallecido. ¿Y tu padre? Preguntó, con la esperanza de profundizar en sus antecedentes. La conducta de Peter cambió ligeramente, una mirada cautelosa pasó por su rostro. ¿Es esa tu segunda pregunta? Replicó, no del todo preparado para hablar de su herencia celestial. Perry apretó los labios y reflexionó un momento. ¿No entra eso en mi primera pregunta sobre tu identidad? Peter sacudió la cabeza y una leve sonrisa apareció en sus labios. Más o menos, pero la primera ya era un montón de preguntas en una. No puedo seguir dando detalles gratis. De mala gana, Perry asintió, dándose cuenta de que tendría que ser más estratégica. Entonces, ¿vas tú ahora o voy yo otra vez? Iré. Peter se quedó en silencio por un momento, considerando sus opciones antes de plantear su pregunta. ¿Quiénes son los jefes actuales de su organización? Perry quedó desconcertada por la franqueza y el nivel de su pregunta. Después de un momento de vacilación, ella negó con la cabeza. No puedo responder a eso. Peter sonrió, sabiendo que ella diría eso. Solo quería deshacerse de ella. Recuerda, tendrás que responder el resto de mis preguntas sin saltarte ahora, le recordó. Perry chasqueó la lengua al darse cuenta del lugar en el que la habían acorralado. Comprendido, ¿es mi turno otra vez?
Preguntó, ansiosa por recuperar algo de control sobre la conversación. Peter asintió, indicándole que continuara. Sin necesitar mucho tiempo para pensar, Peggy lanzó su siguiente pregunta. ¿Para quién trabajas? Técnicamente, actualmente no estoy trabajando para nadie ya que estoy de licencia, respondió Peter, su respuesta directa pero reveladora de poco. ¿Y si no estuvieras de permiso? Presionó Peggy. Los Jedi, y técnicamente la República, ya que los Jedi caen bajo su jurisdicción, respondió Peter con sinceridad. Peggy frunció el ceño, sin estar familiarizada con los términos. ¿Es la República un país? ¿Como la República de Fiji o la República de Libia? Peter sonrió levemente. ¿Es esa tu siguiente pregunta? Porque no puedo dar demasiado sin que cuente. Frustrada pero reconociendo las reglas de su juego, Peggy vaciló. Sabía que tenía que utilizar sabiamente las preguntas restantes. No, esperemos. Claro, pero creo que ahora es mi turno. Peter se inclinó hacia adelante, con expresión curiosa pero cautelosa. ¿Has oído hablar de un objeto conocido como Tesseract? Preguntó, observando atentamente a Peggy para ver su reacción. Peggy hizo una pausa y frunció ligeramente el ceño por la confusión. ¿El Tesseracto? Repitió, su tono indicaba una genuina falta de familiaridad. No, eso no me suena de nada. ¿Qué es? Peter estudió su respuesta, sondeando suavemente con la fuerza, y sintió la sinceridad en su ignorancia. No hubo ningún indicio de engaño, solo pura confusión. Esto se alineaba con sus sospechas de que en este universo, el Tesseracto, o la piedra espacial, todavía estaba envuelto en un misterio y posiblemente inexistente. No hay nada de qué preocuparse, la tranquilizó Peter con un gesto desdeñoso, decidiendo no ahondar más en explicaciones que solo conducirían a más preguntas. Simplemente algo que encontré en mis viajes. Peggy asintió, aceptando su explicación, aunque despertó su curiosidad. Tu turno, incitó Peter, volviendo a centrarse en su juego. Peggy se inclinó hacia adelante mientras formulaba su siguiente pregunta. Cuando te estábamos investigando, encontramos algo curioso sobre tu perro, Cosmo. Los registros muestran que es un perro ruso de 30 años, lanzado al espacio hace décadas. ¿Cómo llegaste a poseerla? Peter recordó el recuerdo de su primer encuentro. La encontré encerrada en una celda de cristal en un lugar llamado Knougere. La salvé de un hombre malvado llamado el coleccionista y la liberé del cautiverio, explicó con un dejo de orgullo. No sé dónde, repitió Peggy, con el ceño fruncido por la confusión. Ella nunca había oído hablar de un lugar así. Su tono cambió ligeramente mientras intentaba reconstruir la historia. ¿Entonces los rusos mintieron sobre el lanzamiento? Peter se encogió de hombros con indiferencia, redirigiendo la conversación a los detalles de su pregunta original. Usted preguntó cómo llegué a poseer Cosmo, no sobre las declaraciones públicas del programa espacial ruso. Si quiere saber más, tendrá que desperdiciar una pregunta. Bien, refunfuñó Peggy. Es tu turno otra vez. Peter pensó por un momento, decidiendo seguir una línea de investigación que podría aclarar algunas de sus sospechas sobre lo que estaba pasando en el Imperio Cree. ¿Has oído hablar de algo llamado Proyecto Pegasus? La expresión de Peggy mostró un destello de reconocimiento y asintió con la cabeza, diciendo la verdad a regañadientes. Sí, he oído hablar de ello, pero no diré más sobre el asunto. La mente de Peter se aceleró, ya que no esperaba que el proyecto realmente existiera. Después de todo, sin el Tesseract para impulsarlo, ¿cómo podría haber sucedido el proyecto? Se reclinó, considerando las implicaciones. ¿Quizás usaron un artefacto diferente para alimentarlo? Él se preguntó. Saliendo de sus pensamientos, Peter asintió, sorprendido e impresionado de que ella realmente dijera la verdad. A decir verdad, esperaba que ella mintiera, pero no lo hizo, lo cual era bastante digno de elogio. Pensando por un momento, le hizo una oferta. Te deberé un pequeño favor si puedes conseguirme los archivos para el proyecto. Los ojos de Peggy se entrecerraron levemente, consciente de la sensibilidad de la información que buscaba. Esa no es una pregunta pequeña, Peter. Esa información es altamente clasificada. Peter vio su vacilación y añadió. Solo necesito lo que se relaciona con una mujer llamada Carol Danvers. Peggy enarcó una ceja y consideró su petición. ¿Y cuál es tu conexión con ella? Peter sonrió. ¿Es esa tu próxima pregunta? Peggy suspiró y sacudió la cabeza, admitiendo. No, supongo que no. Después de una breve pausa, Peggy cedió. Bien, te daré la información, pero me debes una. Peter asintió con la cabeza. Es un pequeño favor, Peggy.
Después de todo, solo me estás dando información sobre un piloto. No esperes nada demasiado grande a cambio. Peggy puso los ojos en blanco y respondió. ¿Por qué estás tan preocupada? ¿No tienes superpoderes? Peter levantó una ceja, divertido por su pregunta repentina y directa. ¿Es esa tu próxima pregunta? Repitió de nuevo. Sí, espera. Al darse cuenta de su desliz, Peggy reformuló rápidamente. Espera, quiero decir, ¿qué habilidades tienes? Peter no pudo evitar sonreír, apreciando su inteligente ajuste. Puedo usar la fuerza, respondió sucintamente, sin revelar nada más. Inclinándose hacia adelante, despertada su curiosidad, Peggy presionó. ¿Y qué es exactamente la fuerza? La sonrisa de Peter se hizo más amplia. Me temo que ya no tienes más preguntas y reveló, tan engreído como podía ser. Ese fue el último. Pero todavía tengo uno más, ¿no? Peggy gimió y se frotó las sienes, un dolor de cabeza comenzó a formarse cuando la risa de Peter llenó el aire, solo empeoró las cosas. Peter se rió entre dientes, las comisuras de sus ojos se arrugaron de diversión mientras se preparaba para plantear su última pregunta en su juego. Sin embargo, Peggy, algo frustrada por su comportamiento juguetón y consciente de que había agotado sus propias preguntas, lo instó con impaciencia. Pregúntalo ya, pero antes de que pudiera hablar, la expresión de Peter cambió abruptamente de diversión a preocupación. Su cabeza se giró hacia la barra, su mirada buscando. Los asientos donde Natasha y su madre habían estado hace unos momentos ahora estaban notoriamente vacíos. De pie abruptamente, una ola de alarma lo invadió cuando gritó. Natasha. Cuando no hubo respuesta, los sentidos de Peter se estiraron, aprovechando la fuerza para barrer todo el restaurante. La claridad que trajo solo profundizó su preocupación. Natasha no estaba en ningún lugar dentro del edificio. Momentos antes, mientras Natasha se acercaba a la barra, sus pasos eran lentos y su mirada estaba fija en Melina Vostokov, la persona más cercana que tenía a una madre, pero también de la que más desconfiaba. Sentada allí con una elegancia informal, boca martini en mano, Melina parecía cualquier otro cliente disfrutando de su velada. Pero para Natasha, ella era un fantasma de pasado, que resucitaba un sinfín de emociones que había pensado que habían estado enterradas hacía mucho tiempo. Melina miró a su hija y sonrió, un gesto que parecía genuino pero que parecía un barniz sobre algo insidioso. Natasha tomó asiento a su lado, el aire estaba cargado de tensión. Melina, comenzó, negándose a llamar a su mamá, ¿por qué estás aquí? La sonrisa de Melina no decayó cuando se giró para mirar a Natasha por completo. Querida, escuché que estabas en tu primera misión real. Solo quería ver cómo estabas. Su tono era dulce, demasiado dulce. Los ojos de Natasha se entrecerraron. Deja de tonterías. ¿Te envió el general? ¿Qué quieres? Ignorando la pregunta, la mirada de Melina se desvió brevemente hacia la mesa donde estaban sentados Peter y Peggy, ahora inmersos en su curioso juego de preguntas. ¿Quién es el chico? Preguntó, despertada su curiosidad. No estoy aquí para hablar de él, respondió Natasha bruscamente, con la guardia alta. Melina se rió suavemente, sus ojos brillaban con una mezcla de picardía y algo tácito. Es bastante guapo. ¿Es tu nuevo novio? El comentario podría haber hecho reaccionar a Natasha en otras circunstancias, pero no hoy, no con Melina cerca. La mujer que la había dejado a ella y a Yelena a merced de la habitación roja, que había desaparecido sin dejar rastro, dejándolas a su suerte en un mundo brutal. No te voy a decir nada afirmó Natasha con frialdad, su voz apenas era más que un susurro. Te preguntaré otra vez, ¿por qué estás aquí? Preguntó, buscando con la mano el arma escondida en su cintura. La sonrisa de Melina se desvaneció un poco, la fachada se deslizó. Natasha, yo no, la interrumpió Natasha, con voz firme. No puedes interpretar a la madre preocupada. No después de todo. La expresión de Melina se endureció, un raro vislumbre de la emoción genuina que tan a menudo enmascaraba. Nunca me dieron opción, dijo, en voz baja y cargada de un dolor que rara vez mostraba. Ya sabes cómo funciona la sala roja. Nunca se trató de no querer verte, pero nunca lo intentaste, respondió Natasha, con su ira aumentando. Podrías haber encontrado una manera. Eres una viuda negra, entrenada para superar cualquier obstáculo. Sin embargo, no pudiste luchar lo suficiente por nosotros, ¿verdad? Melina miró hacia otro lado, con la mandíbula apretada. No fue tan simple, Natasha. Cada movimiento fue observado, cada decisión analizada. Se trataba de mantenerte con vida. Natasha se burló y sacudió la cabeza. ¿Abandonándonos? ¿Esa es tu idea de protección?
Hice lo que pensé que era mejor, susurró Melina, con la voz ligeramente quebrada. Me arrepiento todos los días, pero lo hice para protegerte. El aire entre ellos se volvió más frío y el silencio se prolongó mientras Natasha procesaba sus palabras. Finalmente habló con voz gélida. No necesito tu protección. Ya no. Melina extendió la mano y su mano vaciló en el aire antes de retirarse. Entiendo. Yo solo, quería verte, para explicarte. No hay nada que explicar, interrumpió Natasha, levantándose abruptamente. Aléjate de mi vida, Melina. Es mejor así. Mientras Natasha se levantaba, con su resolución firme, miró a Peter y Paddy, que estaban inmersos en una conversación. Sin querer interrumpir, se dio vuelta y salió del restaurante, buscando un poco de aire fresco para calmar sus turbulentas emociones después del intenso enfrentamiento con su madre. Detrás de ella, Melina la vio irse, su expresión era una mezcla de tristeza y resignación. Lentamente, mientras observaba a Natasha desaparecer por la puerta, su rostro se endureció con determinación. La tristeza se convirtió en una fría resolución cuando ella se levantó y la siguió. Cuando Natasha salió al aire fresco de la noche, sus emociones surgieron. Por un momento, su compostura casi se quebró y casi dejó escapar algunas lágrimas, sentimientos que no había experimentado en años. Años atrás, podría haber sido engañada por las tácticas de su madre e incluso haber sentido alegría y emoción al verla. Pero ahora Natasha era más sabia, endurecida por amargas experiencias. Sospechaba que la repentina aparición de Melina no era una coincidencia. Probablemente tenía algo que ver con que no se registró en la sala roja, distraída por todo lo que había sucedido desde que Peter le salvó la vida. Mientras caminaba por la acera llena de gente, los pensamientos de Natasha daban vueltas. Se preguntó si siquiera quería volver a la habitación roja. Después de todo, Peter la había ayudado a ver más allá del lavado de cerebro, disminuyendo su lealtad a la organización que la moldeó. Sin embargo, una razón de peso la ancló a ese lugar oscuro. Yelena, su hermana pequeña, todavía estaba allí, siendo preparada para convertirse en una viuda negra, como ella. Natasha no podía abandonar a su hermana, negándose a ser como sus padres. La idea de salvar a Yelena y escapar juntos pasó por su mente, una posibilidad peligrosa y difícil, pero que se sentía cada vez más atraída a considerar. Aunque tendré que tener cuidado. Mientras pensaba en Yelena, Natasha se preguntaba si debía contarle sobre la visita de Melina. Al final decidió no hacerlo. Yelena finalmente comenzaba a desprenderse de los dolorosos recuerdos de los padres que los abandonaron. Reavivar esas esperanzas parecía cruel, por lo que mantendría la boca cerrada. Perdida en sus pensamientos, Natasha se salió de la calle principal y entró en un aparcamiento vacío. El eco de sus pasos rebotó en el cemento a medida que profundizaba, con sus instintos agudos. Deteniéndose abruptamente, se dio la vuelta y gritó. Entonces, ¿podrías decirme por qué estás realmente aquí ahora que estamos solos? De detrás de un pilar cercano, surgió Melina, con una leve sonrisa, casi de aprobación. Los agudos instintos de Natasha no se habían embotado. Había esperado que su madre la siguiera. Después de todo, había llevado deliberadamente a Melina a este lugar apartado para presionar en busca de respuestas sin interrupciones. Impresionante, Natasha, respondió Melina, acercándose a la tenue luz. Su voz tenía una mezcla de admiración y cautela. ¿Sabes? Incluso las viudas negras más experimentadas tienen dificultades para detectarme. Bueno, no me gradué como la mejor de mi clase por nada. La voz de Natasha era baja, una mezcla de acusación y cansancio. Ahora dime la verdad. ¿Por qué estás aquí? La sonrisa de Melina se atenuó, su comportamiento era tranquilo pero sus ojos traicionaban una pizca de tristeza. Estoy aquí porque no has regresado a la sala roja, Natasha. Me enviaron a traerte de regreso. Los ojos de Natasha se entrecerraron, leyendo entre líneas de esa declaración. ¿Y si he abandonado la sala roja? Lo desafió, su voz tenía un tono agudo. La expresión de Melina se tensó momentáneamente antes de lograr una pequeña sonrisa resignada. ¿Sabes lo que pasaría entonces? A Natasha se le escapó una risa sin humor. ¿Me matarías, eh? ¡Qué maternal de tu parte! Melina se rió entre dientes, el sonido hueco. Es la vida que vivimos, querida. Nunca se ha tratado de lo que queremos. Aunque sus palabras fueron ligeras, había un conflicto oculto en lo profundo de los ojos de Melina. A pesar de su fachada, la idea de hacerle daño a Natasha era una línea que Melina temía cruzar. ¿Qué pasa ahora? Preguntó Natasha, su mano avanzando poco a poco hacia el arma en su cintura.
Como si reflejara sus movimientos, la propia mano de Melina se deslizó hacia su costado, su voz firme. Ahora, vuelves a casa pacíficamente, o peleamos, y te arrastro de regreso pateando y gritando. Por favor, no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Natasha se burló de la mención de hogar. El salón rojo no es un hogar, y ciertamente no es el mío. Melina reconoció el punto de su hija asintiendo, y justo cuando los dedos de Natasha rozaron el mango de su arma, habló de nuevo, su voz más suave, más desesperada. Puede ser, pero tu hogar es donde está tu familia, o eso me han dicho. Y tu hermana todavía está en la academia del salón rojo. No querrás abandonarla, ¿verdad? ¿Quién sabe qué le hará Dreykov? Ella si no regresas. Él puede ser un hombre muy rencoroso y mezquino. La mención de Yelena pareció tocar una fibra sensible, encendiendo una feroz actitud protectora en Natasha. Exclamación de cierre. Ella no dudó y sacó rápidamente su arma con un clic definitivo. En el mismo momento, Melina, reconociendo el cambio en la postura de Natasha, sacó su propia arma, reflejando la disposición de su hija. El estacionamiento, oscuro y resonante con sus movimientos, se convirtió en el escenario de un tenso enfrentamiento. Cada mujer apuntaba directamente a la otra. No lo hagas, la voz de Natasha era de acero, su puntería inquebrantable. No te atrevas a pronunciar su nombre. No te has ganado ese derecho. Sus ojos ardían con una mezcla de furia y dolor. No estuviste allí cuando Yelena lloró hasta quedarse dormida durante meses, llamándote. No estuviste allí cuando llegó a casa cubierta de sangre, con una mirada muerta en sus ojos porque el salón rojo la obligó a ella y a su clase a cometer su primer asesinato. No estabas allí cuando más te necesitábamos. La tranquila fachada de Melina vaciló, el peso de las palabras de Natasha rompieron su compostura. Sin embargo, mantuvo su postura, con su arma todavía apuntando a Natasha y su voz firme. Sé que no estuve allí. Pero Natasha, debes pensar en su futuro, en tu futuro. La respiración de Natasha se entrecortó y su dedo se tensó sobre el gatillo. Cada fibra de su ser gritaba para rechazar la manipulación de Melina, pero la verdad innegable del peligro que corría Yelena la mantenía en su lugar. Fue un tira y afloja brutal entre el deseo de su corazón de proteger a su hermana y el impulso de su alma de poner una bala en la frente de su madre muerta. Melina, observando el conflicto que se desarrollaba en los ojos de Natasha, siguió adelante. Vuelve conmigo. No para la sala roja, no para mí, sino para Yelena. Asegúrate de que tenga una oportunidad. El enfrentamiento persistió, una tensión palpable y espesa en el aire. Finalmente, el brazo de Natasha bajó ligeramente y su resolución se desmoronó bajo el peso de la seguridad de Yelena. Con un profundo suspiro, su arma hizo clic mientras la aseguraba y enfundaba el arma. Volveré, admitió, su voz apenas un susurro, cargada de derrota pero también de una feroz determinación de proteger a su hermana a toda costa. Melina también bajó su arma, una compleja mirada de alivio y tristeza pasó por sus rasgos. Gracias, Natasha, dijo, su voz se suavizó por primera vez. Lo prometo, esto es lo mejor. A medida que la tensión se desvanecía, los pensamientos de Natasha derivaron hacia Peter Kill, el hombre que acababa de conocer pero con quien sentía una conexión inexplicable. En el fondo, sintió una punzada de arrepentimiento por no haber tenido la oportunidad de decir más, de explicar o incluso de despedirse. Sabía que si lo buscaba ahora, si se permitía una sola conversación más, irse sería mucho más difícil. Y Peter, con su exasperante encanto y su obstinada bondad, no la dejaría ir fácilmente. Lo siento, Peter, susurró internamente, con el corazón cargado por una mezcla de afecto y tristeza. Me gustaría poder quedarme más tiempo, o al menos decir adiós. Pero las duras realidades de su mundo no dejaban lugar a tales sentimientos. Sabía que para proteger a su hermana debía endurecer su corazón y seguir el camino trazado ante ella. Y mientras Natasha se preparaba para irse, una voz repentina rompió el silencio, aguda y penetrante. ¿Prometes que es lo mejor? La intrusión sacudió tanto a Melina como a Natasha, girando sus cabezas hacia la entrada mientras instintivamente sacaban sus armas una vez más. Muy pronto, dos figuras en la entrada se movieron hacia la tenue luz, volviéndose más claras con cada paso. Los ojos de Natasha se abrieron en shock y reconocimiento cuando vio a Peter y Peggy caminando hacia ellos, sus expresiones eran una mezcla de curiosidad y preocupación. Peter, murmuró Natasha mientras rápidamente bajaba su arma. Creo que te dije que no huyeras, Natasha, sonriendo, Peter preguntó. Entonces, ¿qué está pasando aquí?